Bueno, bienvenidos a esta charla sobre la técnica regresiva. Y voy a comenzar diciendo algo que para mí creo que es muy importante para tener en cuenta, y es lo siguiente. Seguramente, es decir, si hay mucha gente que está acá, le interesa este tema y está de alguna manera empapada en estas cuestiones, pero para las personas que por primera vez escuchan una charla de este tipo, la idea es recordarles que van a escuchar un montón de cosas que mi cabeza va a decir, no, no puede ser, no, eso no es así, no, Jorge está diciendo cosas que no son, ¿no? Entonces, yo les quiero pedir que por lo menos por un rato traten de abrir su mente, ¿sí? Porque que algo no pertenezca a mi sistema de creencias no significa que no exista, ¿no? Y eso es un concepto muy importante y que, bueno, es un concepto que lo podemos tomar como para cualquier cosa que estemos transitando en la vida, ¿no? Bien, mientras que estamos hablando, yo les voy a compartir un PowerPoint, ¿sí? La idea del PowerPoint es simplemente tener una guía como para que ustedes vean algunas cuestiones y estar un poquito más ordenado. Bien, ahí tenemos en principio una presentación y les quiero compartir para los que quieren tomar quizás nota y para no tener que aburrir con este tema, ¿sí? Algunos de los antecedentes históricos que tienen que ver con todo el tema de regresiones. Es decir, hay que entender que desde un principio que esto no es una cosa que empezó ayer o antes de ayer, sino que fíjense las fechas, fíjense las personas, si quieren tomar alguna nota de algo, lo pueden anotar. Esto muestra que hay un montón de personas que durante muchos años atrás se dedicaron a trabajar. Sobre todo, fíjense que hay algunos, como Charcot o Sigmund Freud, que comenzaron a trabajar con hipnosis, ¿no? O sea, Sigmund Freud comenzó a través de Charcot, este médico que lo llevó un poco a meterse en este mundo del trabajo con las histéricas, del trabajo con esto que estaba muy en boga en ese momento, en la era victoriana, donde había muchos mandatos, mucha represión, y la histeria, entendida como realmente es la histeria, no como una chica nerviosa, digamos, estaba en ese momento, digamos, muy en boga, ¿no? Y hay incluso pacientes de Freud que él lo cita, como por ejemplo Ana O, ¿no? Muy conocido, no daba el nombre, por eso lo llamaba Ana O en ese momento, después con los años se supo quién era, pero digamos trabajaba con histeria, que era la manifestación de represiones del inconsciente en el cuerpo, ¿no? O sea, lo que producía era parálisis de miembros superiores o inferiores, ¿sí? Y bueno, Freud en un principio comenzó a trabajar con hipnosis con estas personas, y no con la hipnosis que nosotros podemos llegar a escuchar o entender, la hipnosis de espectáculo, ¿no? La hipnosis para los que son de Argentina, Tusam, ¿no? O sea, te tengo en mi poder y ahora vas a cacarear como una gallina. No, no es eso, sino que es un método de inducción determinado, que, bueno, en la época de Freud tenía un procedimiento, ¿sí? Se fue perfeccionando. Bueno, la idea era que llevando a la persona a determinado estado, ¿sí? Freud notaba cómo de alguna manera iban desapareciendo algunos de los síntomas. Por ejemplo, si venía una histérica que no podía caminar porque tenía paralizado un miembro inferior, él notaba que comenzaba a disminuir la intensidad del síntoma y entonces, bueno, le empezó a entusiasmar en un momento hasta que empezaron a suceder algunas cosas, como por ejemplo
él empezó a notar que si bien el síntoma cedía en un principio, volvía rápidamente. Y él además no se consideraba un buen hipnotizador, por lo tanto después abandona esta práctica y empieza a trabajar con otras cuestiones. Pero bueno, esto es para que vayan viendo cómo distintas personas fueron a lo largo del tiempo trabajando. Acá tenemos otros más, algunos un poquito más cercanos, como Raymond Moody. Ya Raymond Moody creo que muchos lo deben conocer. Él trabajó, es un psiquiatra norteamericano que se dedicó a la investigación en un principio de Vida después de la vida. Tiene un bestseller con ese título del año 75, creo que fue, cuando ni se hablaba de todas estas cosas. Después siguió investigando, trabajó con regresiones también, trabajó con, bueno, un montón de cosas que lo llevaron a poder entender y acceder a todo este mundo, ¿no? Bueno, después hay otros conocidos como, bueno, ya conocerán a Brian Weiss, también un psiquiatra. Bueno, Edith Fiore, Dolores Cannon, son distintas, Michael Newton y José Luis Cabowli, que es con el que yo me formé, es el último que figura allí. Así que hay distintos tipos y líneas de abordaje terapéutico, ¿sí? Por donde uno directamente puede ir transitando distintas formas de llegar a lo que nosotros queremos lograr para que el paciente deje de padecer los síntomas, ¿no? Bien, y una pregunta que realizan habitualmente es, quien realiza la terapia, la técnica regresiva, ¿qué trabaja? ¿No? ¿Trabaja el psiquismo freudiano o trabaja otra instancia? ¿Sí? Recuerden que Freud tuvo dos tópicas, o sea, dos descripciones del psiquismo, ¿sí? Donde la primera la llamó consciente, preconsciente e inconsciente, y la segunda, que quizás es más conocida por todos, yo, superyo y ello. Casi con las mismas características, algunos cambios con respecto al inconsciente y el ello, que no vamos a profundizar, pero sí, digamos, es como él definió el aparato psíquico, ¿no? Y bueno, para nosotros, en la línea donde yo trabajo, en la línea de terapia regresiva, estudiada con el doctor Cabowli, para nosotros lo que trabaja es el alma directamente, ¿sí? Y el inconsciente, que sería una parte del aparato psíquico, es como si fuese una memoria del alma, ¿sí? Pero para nosotros trabaja directamente el alma, y ahora después lo vamos a ir profundizando un poquito más y vamos a ir viendo un poquito más cómo es este tema, ¿sí? Bien, ¿qué es una regresión? Básicamente, bien, acá hay algunas características, ¿no? Una conversación entre dos personas, es un viaje a la interioridad de uno mismo, ¿sí? Y acá aparece un ingrediente muy interesante que es con el que nosotros trabajamos, en esta línea, ¿no? Hay muchos terapeutas de regresiones que trabajan con lo que ellos denominan hipnosis, ¿sí? Hipnosis regresiva, algunas de las hipnosis son ericksonianas o con algún tipo de, Erickson es el creador, algún tipo de técnica determinada, ¿sí? Pero lo que busca es justamente esto, ¿no? Lo que busca es, por una inducción que se realiza, es poder ir haciendo que la persona básicamente se relaje, ¿sí? Y pueda acceder a esta cuestión que tiene que ver, para algunos terapeutas, con el inconsciente, para otros con el alma. Ahora, nosotros trabajamos con esto que denominamos estado expandido de conciencia. ¿Y qué es el estado expandido de conciencia? Bueno, la conciencia, como nosotros normalmente la concebimos, ¿sí? No tiene dos estadios, o sea, vigilia y sueño, como habitualmente podemos creer, sino que hay estados intermedios, y en esos estados intermedios, en una situación de mucho relax, digamos, se puede acceder
a estas cuestiones donde el alma está atrapada. Y acá el concepto de atrapamiento, ¿sí? También nosotros creemos que la persona viene, ya cuando viene a hacer una regresión, ya viene en un estado regresivo, ¿sí? Cuando ya se decidió, viene en un estado regresivo. También, y estos conceptos que son del orden de lo teórico, yo los he podido, digamos, algunos de ellos los he podido verificar, como este que sigue ahora, que dice que se genera un campo unificado de conciencia entre el paciente y el terapeuta, y en la medida que el terapeuta esté concentrado en su tarea, concentrado en lo que quiere hacer, al paciente lo ayuda a profundizar en esta situación, ¿sí? Yo he podido comprobarlo, que esto es así, en una regresión que estaba realizando, y les cuento rápidamente la experiencia. Estaba un sábado trabajando con un paciente, el paciente estaba evocando un momento en el cual estaba encadenado en la parte de abajo de un barco y sufriendo y bla, 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 y yo veía que mi teléfono vibraba, y yo no sabía qué pasaba, nunca atiendo el teléfono cuando estoy trabajando, pero me llamó la atención. Y como yo tenía un amigo mío que estaba muy enfermo, bueno, tomo el teléfono en un impasse que hace el paciente, y bueno, me avisan que él había fallecido, ¿no? Entonces a mí me produjo un desequilibrio emocional impresionante en ese momento, porque es un amigo mío de toda la vida, y en el momento que estaba sucediendo eso, el paciente empieza a decir, ay Jorge, se me fue todo, me desapareció la imagen, ¿no? Y eso a mí me sirvió para entender esto justamente del campo unificado de conciencia, ¿no? Bien, ahora corto un poquito para poder verlos, ¿sí? Y les quiero hablar un poquito de esto, ¿no? ¿Qué experiencias, ¿sí?, aparecen en una regresión? Bien, y acá tenemos de vida actual, ¿sí?, una experiencia de la infancia, de esa vida actual, ahora vamos a ver un poquito, una experiencia intrauterina, ¿sí? Esto puede sonar extraño, pero es así. Una experiencia en una vida pasada y una experiencia entre el espacio entre vidas, ¿sí? Bien, vuelvo, dejo de compartir, así puedo ver un poquito ustedes. Eso es. Bien, bueno, vamos a ir desmenuzando un poquito todos estos aspectos porque antes de entrar en otras cuestiones que aparecen en regresiones, pero vamos a empezar porque, claro, habitualmente se le llama terapia de vidas pasadas, y es un error, porque no necesariamente tiene que aparecer una experiencia de vida pasada. Como dijimos recién, puede aparecer una experiencia de vida actual en la infancia, ¿sí? Entonces, la inducción es la misma, el formato de procedimiento es el mismo, solo que el consultante empieza a expresar una experiencia, ¿sí?, donde, y acá depende de la pericia del terapeuta, donde el terapeuta tiene que empezar a tratar de entender de qué se trata. Si alguno de ustedes ha podido ver regresiones en el canal Mundo Alternativo, habrá visto que muchas veces el paciente empieza a experimentar cosas y a decir cosas que desde afuera muy bien no se entienden, ¿no? O sea, si vos no estás acostumbrado a manejarlo, se te puede llegar a empezar a complicar, te podés llegar a confundir, ¿sí?, de hacia dónde va, qué está sucediendo, mezcla cosas, a veces no hay una línea perfecta de procedimiento, a veces de una vida se salta a otra automáticamente, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones que van sucediendo que bueno, pueden llegar a despistarte, ¿no? Entonces, básicamente lo que tiene que tratar el terapeuta, entre tantas otras cosas, es poder, digamos, ir dilucidando por dónde viene la cosa, por dónde viene la mano,
digamos, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces, como en el caso que les voy a contar, empieza a aparecer una experiencia en vida actual, ¿sí? Y en vida actual, ¿qué sucede? Es distinto a lo que pasa en una vida pasada. ¿Por qué es distinto? Porque fundamentalmente el atrapamiento que hay de la experiencia traumática está en el inconsciente, ¿sí? ¿Y por qué está en el inconsciente? Está allí porque, bueno, hay un mecanismo de defensa, no vamos a profundizar mucho porque yo sé que por ahí esto es aburrido, pero hay un mecanismo de defensa del psiquismo que se llama represión, teorizado por Freud, ¿sí? Que lo que hace es un hecho junto al afecto producido por ese hecho, es decir, el afecto es lo que yo siento con eso, ¿no? Un hecho junto al afecto producido por eso, como el aparato psíquico no lo puede tramitar porque es demasiado pesado para él, o sea, es una cosa muy compleja, digamos, lo que hace es ese mecanismo de defensa que trabaja autónomo, ¿sí? Exactamente igual que nuestros glóbulos blancos protegen el cuerpo, o sea, no lo manejo yo volitivamente, viene, desaloja del consciente el hecho traumático más el afecto y lo envía reprimido al inconsciente. ¿Está? Es decir, yo no me acuerdo más que eso pasó, no recuerdo nada de eso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si eso fuese hasta ahí, estaría bárbaro, porque bueno, listo, me lo saqué de encima, pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque como el afecto dentro del inconsciente, que es esa instancia que Freud denomina que tiene un montón de cualidades, que tiene un montón de cuestiones como reservorio de todas las experiencias y que yo no manejo ni sé absolutamente nada de lo que hay ahí, el afecto que está en el inconsciente, como esa energía, pugna por salir del inconsciente. ¿Y cómo sale? En un síntoma, ¿sí? Un síntoma que puede ser en el cuerpo, ¿sí? Un síntoma que puede ser en un pensamiento, ¿sí? Miedo, ¿sí? O un síntoma que puede estar en un objeto, miedo a las arañas, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, bueno, muy bien. ¿Qué sucede? Por ejemplo, les voy a relatar el caso de una consultante, se va a una vida pasada donde su motivo de consulta era que ella no podía dormir si no tenía la luz prendida, ¿no? Del dormitorio, pero tenía 60 años, ¿no? Entonces ya era como medio que decía, no puede ser que yo no pueda dormir si la luz prendida, pero bueno, el psiquismo, digamos, lo que sucede como síntoma se te impone a tu voluntad, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, ella se va a una experiencia en la niñez donde había cometido, digamos, algo le había hecho a la mamá, yo no me acuerdo, era una pavada, ¿no? Pero como si esa noche era una cena y la mamá había preparado una torta que estaba en la heladera y la nena fue y le sacó un pedazo de torta, se lo llevó y se lo comió. La mamá le agarró una bronca tal que lo que hizo fue encerrarla toda la tarde en un ropero, ¿no? Una cosa terrible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Imagínense ustedes, la nena que era la señora de 60 años hoy tendría 4, 5, 6 años como mucho, ¿no? Imagínense la impronta en el aparato psíquico del encerramiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense cómo tiene que ver digamos, el hecho, el síntoma, cómo tiene que ver con ese hecho de la niñez, ¿no? Entonces, bueno, el síntoma era necesito tener la luz prendida, porque la oscuridad no puedo tramitarla, ¿sí? Entonces, bien, este es un hecho en vida actual, un ejemplo de un hecho en vida actual. No en muchas oportunidades he tenido, porque después ya voy a explicar qué es lo que pasa, porque aparentemente por lo que hemos tenido en los grupos de trabajo con otros terapeutas, se te van presentando determinado estilo de procesos a cada uno según su condición, ¿sí? Esto no implica que no se te presente de todo, pero, por ejemplo, en mi caso, lo que más se me presenta,
y ya les tiro el título para hablar después porque es muy interesante, es Almas Perdidas. ¿Sí? Bueno, vamos ya directamente a lo que sería una experiencia en una vida pasada, ¿no? Bueno, y acá pueden aparecer infinidad de cuestiones, ¿no? O sea, múltiples cuestiones que estén determinando múltiples síntomas, ¿sí? Y bueno, según lo que vaya apareciendo, es como se va llevando adelante el abordaje, ¿no? Acá en la reunión hay muchas personas o varias por lo menos, que yo estoy viendo que ya han hecho regresión conmigo, así que después los voy a invitar a que comenten un poquito el que quiera, cómo les fue en su experiencia, pero ellos podrán ver esto, ¿no? Justamente que puede aparecer un montón de cosas. Y por eso es que se recomienda, digamos, hacer más de una regresión, porque no alcanza con una sola regresión para hacer un trabajo medianamente sensato, digamos, ¿no? Porque, por supuesto, nadie obliga a hacer esto, pero sí en las indicaciones, cuando yo se lo envío, le digo que es mejor hacer 2 o 3 porque hemos vivido muchas vidas, ¿sí? Porque entre otras cosas, no hace falta que la persona crea en esto, pero entre otras cosas, una de las evidencias que aparece es el tema de la reencarnación, ¿no? Y el tema del karma, ¿sí? Entonces, claro, al haber muchas vidas hay múltiples atrapamientos, y esta es otra palabra importante para tener en cuenta, ¿no? Y vamos a explicarla luego. Como ejemplos de problemáticas en vidas pasadas hay un montón, ¿no? Hay un montón. Desde la persona que, por ejemplo, no podía quedar embarazada y resulta ser que se comunica con, lo voy a hacer corto porque si no es largo el ejemplo, pero se comunica en la regresión con la mamá fallecida que había fallecido hace poco tiempo. Ella había tenido un proceso de 4 o 5 años durante el cual había estado haciendo distintos tipos de intervenciones para poder quedar embarazada y bueno, quedó embarazada en una oportunidad, perdió el bebé adentro de la panza, nuevamente en ese proceso de 5 años, más o menos 4 o 5 años, vuelve a quedar embarazada, nace una niña que muere al mes, ¿sí? Y ya la persona estaba muy mal, la médica ya la había desahuciado al punto de decirle que bueno, que no sabía ya qué hacer con ella. Y entonces, durante ese periodo de tiempo, la madre había tenido un accidente casero, se cayó, fue a responder el teléfono, estaba en la planta superior, fue a responder el teléfono, se tropieza en la escalera, se cae y se mata, ¿no? Eso fue todo lo que pasó durante ese proceso. La cuestión es que en la regresión empieza a haber una manifestación de alma perdida, que luego la vamos a explicar un poco mejor, y aparece la mamá adherida a su campo energético. ¿Tá? Esto es una cosa que es mucho más frecuente de lo que uno cree. ¿Tá? Y bueno, empieza a manifestarse, la mamá empieza a tener algunos de los síntomas, digamos, que tiene un desencarnado, que es, por ejemplo, el estar confundida, el no saber bien por qué está pasando esto, no recordar bien por qué se quedó con ella, ni bien quién es ella. ¿Tá? Hasta que en un momento dado, por las cuestiones que van pasando, yo empiezo a intuir que puede llegar a ser la madre, que se llamaba Mónica, me acuerdo, porque fue tan fuerte el shock de lo que pasó que me quedó grabado el nombre, y le digo en un momento, escúchame, vos no serás Mónica, ¿no? Ya después voy a explicar cómo se da este diálogo, ¿no? Un poquito más adelante, cuando hablemos de almas perdidas. Me dice, ay, sí, yo creo que sí, empieza a decir ella. Bien, bueno. ¿Y a qué se debe que estés con? Y bueno, yo quiero estar con ella, con la consultante, ¿no? Entonces, les digo, se me ocurre decir, porque, bueno, a los que trabajan con regresiones como Leticia, que está acá presente, sabe que
hay muchas ocasiones en que al terapeuta se le ocurre en el momento tener una intervención. Entonces dice, bueno, a ver, voy a probar con esto, que se me acaba de ocurrir, que no sabés bien de dónde lo sacaste, ¿no? Que debe ser una mezcla entre experiencia y demás cosas, y tira algo. Entonces yo le digo, bueno, pongámosle que se llamara Paula, la consultante, yo no recuerdo acá cómo se llamaba. Le digo, Paula, ¿por qué no hablas interiormente con tu mamá? A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Está? Entonces la consultante, que estaba acostada, ojos cerrados, me dice sí, y empieza al ratito a moverse y a hablar como si estuviese hablando con alguien. Yo, por supuesto, no escuchaba nada, ¿no? Y en un momento dado de ese diálogo interno con la mamá, dice la paciente, ah, claro, ahora entiendo todo. ¿Está? Bueno, yo me quedo ahí al ladito sentado, ¿qué le habrá dicho? Bueno, termina la cuestión, le digo, bueno, contame, ¿qué dijo tu mamá? Mi mamá dijo que yo no puedo quedar embarazada porque el espíritu que le toca entrar en mi panza ahora es el de ella. Y como no fue a la luz y está acá anclada en mí, yo no quedo embarazada. Bueno, imagínense escuchar esto sin ningún tipo de inducción por parte del terapeuta, o sea, por espontaneidad de la persona, que además no tenía ni idea de las reencarnaciones, porque no todo el mundo maneja estos temas, ¿no? La persona no tenía idea de nada de todo eso. Bueno, entonces, bueno, ahora estamos, esto ya pasó hace un tiempo, pero estoy esperando que un día me llame y me diga estoy embarazada, ¿no? Es la noticia que espero, ¿no? Bueno, esto es un caso muy interesante de una cuestión que tiene que ver, en este caso, con un tema, eh, digamos, de orden de encarnaciones en cuanto a las familias álmicas, ¿no? Porque nosotros encarnamos, digamos, en un grupo álmico que va desempeñando distintos roles. Yo puedo ser hoy la mamá de mi hija y mañana la hija de mi mamá. Las almas son las mismas, ¿sí? Solamente que están desempeñando distintos roles en los cuales yo aprendo desde distintos lugares, por ejemplo, lo que es amar, por ejemplo, lo que es, no sé, desapegarme, qué sé yo, X cosa. Ya vamos a ver, el tema del desapego es un tema muy reiterado y que es muy choqueante para la mente concreta, digamos, para nuestra mente de aquí, porque muchas de estas cuestiones les cuesta tramitarla a la mente concreta, no la puede aceptar, no la puede entender, ¿sí? Muchos de mis colegas, bueno, hay algunos con los cuales no se puede dialogar mucho de estas cuestiones porque hay psicólogos que son plenamente lacanianos o psicoanalistas, entonces no aceptan este tipo de cuestiones y está muy bien, cada uno lo puede entender así. Algunos empiezan a transitar las regresiones, se encuentran con un nuevo paradigma y empiezan a desentenderse de lo anterior y empiezan a quedarse con lo nuevo. Bueno, hay diferentes experiencias, ¿no? Pero hay personas que han estudiado y que son fundamentalistas o que son muy electores de determinada cuestión, por ejemplo, psicoanálisis, si no lo saques de eso, que no se puede hablar de estos temas con ellos, ¿no? Directamente no se puede hablar. Ahora, hay otros que sí se empiezan a interiorizar y dicen, bueno, a ver, contame. Y empiezan a escuchar, empiezan a decir, ah, qué bárbaro. Y bueno, entonces vienen algunas preguntas típicas como, por ejemplo, ¿y vos cómo sabés que eso fue una vida pasada y no fue un invento del inconsciente? ¿No? Entonces mi respuesta, bueno, yo ya estoy acostumbrado a hablar de esto hace mucho, es decirle, bueno, mira, a mí lo que me interesa y lo fundamental es la desaparición de los síntomas. Así que, ¿qué importa si fue una vida pasada, si se lo inventó el inconsciente o lo que sea? ¿Está? Dejo de sentir X cosa que sentía y que me molestaba. ¿Está? Entonces, básicamente es eso. Yo, por supuesto, a esta altura tengo muchas evidencias en los casos de cuestiones que tienen que ver bueno, con la reencarnación o con el karma, ¿sí? Como por ejemplo, montones de pacientes que, no sé, están en una vida pasada transitando la experiencia y resulta que en un momento yo hago determinado procedimiento y le digo, a ver, hace tal cosa, y dice, ay,
esta persona que me está por matar es como es mi papá, y reconocen al papá de esta vida en esa persona de una vida pasada. ¿Tá? Entonces, claro, y lo está reconociendo el consultante, ¿no? Yo no voy y le digo, mirá, que es igual a mamá, entonces fíjate, no, nada, ningún tipo de inducción. Entonces, hay un montón de evidencias de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Así que infinidad de cosas, infinidad de casos que tienen que ver con atrapamientos del alma. Y acá esto es lo importante de tener en cuenta. Hay que comprender que el alma que anima nuestro cuerpo, ¿sí? El alma que anima nuestro cuerpo, vive en lo atemporal, aunque esté encarnado. Por lo tanto, vivencias de vidas pasadas que son traumáticas producen un atrapamiento del alma. ¿Tá? Después vamos a ver un poquito las cualidades del alma, que una es el atrapamiento, ¿sí? Y otro es la fragmentación. Es decir, el alma puede fragmentarse, de hecho, no encarna, digamos, la totalidad de nuestra alma. Bien, me están informando que volvió el internet común. Ahora vamos a ver si cambiamos o no. Entonces, no encarna la totalidad del alma, ¿sí? en el cuerpo, porque lo rompería al cuerpo físico, ¿sí? Sino que entra como una proyección del alma, ¿no? Y acá entra el concepto que algunos ya lo habrán visto, que hemos discutido varias veces con Jocelyn Arellano de este tema. Discutido quiere decir intercambiado opiniones, ¿no? Cuando hablamos de la multidimensionalidad, es decir, de tratar de entender que el alma está encarnada en múltiples dimensiones a la vez. Un concepto que te hace explotar la cabeza, ¿no? Porque es como, pero quiere decir que hay una parte mía viviendo como Claudia en otra dimensión, y no lo sé, ¿no? O sea, es muy difícil de explicar, es muy difícil de entenderlo este concepto, pero la gente que conoce, que sabe bien, lo manifiesta, y manifiesta que es así, ¿no? También en breve publicaré una entrevista que realicé con Emilio Carrillo, donde justamente hablamos de las dimensiones y hablamos de esta cuestión del ascenso a la quinta dimensión, y bueno, ya está grabada, en cualquier momento la publico. Pero, bueno, aparentemente el alma puede, digamos, encarnar en múltiples dimensiones, por eso el concepto de multidimensionalidad, puede fragmentarse. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que un fragmento del alma queda atrapado, ¿sí?, en una situación traumática, ¿sí? Y ese hecho de quedar atrapado en esa situación traumática hace que derive síntomas a la persona que está viva en el aquí y ahora. ¿Tá? Entonces tengo, no sé, una fobia social, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué me pasó? Bueno, ya después, si Ramón tiene ganas de contarnos, nos va a contar qué le pasó con el tema de la fobia social, ¿sí? Y a qué experiencia fue, que claro, cuando uno la está viendo en la regresión, desarrollándose la experiencia, dice, no puede ser, porque claro, empiezan a aparecer unas coincidencias. Yo desde mi lado, ¿no? Empiezan a aparecer unas coincidencias que vos decís, qué bárbaro, es re claro que esto va por acá, ¿no? Después vamos a ver un poquito el tema de lo que es la post-regresión, pero es una instancia dentro del proceso regresivo que está diseñado justamente para entender estos procesos, estas cuestiones que pasa que por ahí en primera instancia la persona no tiene por qué entender o saber por qué pasan estas cosas, ¿no? Entonces, bien, básicamente hay un atrapamiento, ¿sí?, del alma en un hecho traumático. Por lo tanto, si nosotros conciliamos ahora o entendemos o nos ponemos de acuerdo de que hay múltiples vidas, por lo tanto hay múltiples atrapamientos, por lo tanto no alcanza con una regresión,
¿sí? Muchas personas que vienen con un problema fuerte X, encuentran la problemática, lo solucionan y se van felices y está bárbaro, no pasa nada, lo puede realizar una persona así, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Siempre pueden quedar algunas otras cositas, porque además cuando uno le pregunta a la persona por los motivos de consulta, digamos, hace una lista de motivos de consulta, pero no aparecen todos en la primera regresión, obviamente, ¿no? Sí sucede algo de ese tipo cuando la persona se va al espacio entre vidas. Y ahora vamos a ver un poquito qué pasa con ese tema, ¿no? Así que bueno, terminando un poquito con el tema de vidas pasadas, hay un montón de cuestiones que aparecen en una vida pasada que determinan las problemáticas actuales que yo estoy padeciendo. Inclusive algunas del orden de lo karmático, como decíamos, ¿no? ¿Por qué será que no puedo conseguir pareja, ¿no? Entonces te viene la consultante con, yo no puedo conseguir pareja, yo no puedo conseguir pareja. Diría Freud, hay algunas cosas, ¿no?, que tienen que ver con el psiquismo habitual, ¿no? Por ejemplo, hay un concepto de Freud que se llama compulsión a la repetición, ¿no?, que casualmente tiene que ver con algo que está muy bueno relacionado con esto, que es, por ejemplo, viene una consultante y te dice, bien, vengo porque es la tercera pareja y siempre me terminan pegando, ¿no? Entonces, claro, no es nada agradable lo que le pasa a la persona. Desde Freud podríamos decir que es una compulsión a la repetición. Es decir, el inconsciente que me maneja totalmente, esto hay que tenerlo claro, en un 98-99% las cuestiones son del orden del inconsciente. Mi consciente hace esto. Nada. Nada. ¿Sí? Entonces, Freud diría, bueno, claro, esto tiene que ver con la compulsión a la repetición porque el inconsciente está trayendo una experiencia no resuelta de la niñez, que era que papá te pegaba, entonces te lo trae y te lo hace repetir. Es más, te hace unirte con personas que tienen esa problemática para que vos termines resolviendo esto, ¿no? Una cosa fuerte, pero así es la teoría de Freud. Por el otro lado, tenemos el tema de lo karmático, ¿no? Y que a lo mejor, ¿qué sucedió? A lo mejor sucedió otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con algo como, por ejemplo, yo fui, siendo hombre en otra vida, la que traté así a otras mujeres. Se entiende este concepto, ¿no? Porque no solo no se reencarna siempre como hombre si sos hombre, sino que se va cambiando de sexo como para aprender también, ¿sí? O de elección sexual. También puedo aprender con otra elección sexual sin ningún problema, ¿sí? Porque por algo yo tengo que transitar esa experiencia, ¿sí? Entonces, esto también ayuda a abrir mucho la mente, ¿no? Porque hay muchas personas que enjuician de antemano algunas condiciones del orden de lo sexual de otras personas, y no, por ahí lo programó el alma para algo eso, ¿sí? Entonces, muchas veces el karma es malentendido como un castigo, y en realidad no, ya muchos sabemos que no es un castigo, sino que es algo del orden de la ley de causa y efecto, ¿sí? Lo que hago o dejo de hacer tiene un efecto, ¿sí? A veces incluso puedo vivirlo en la misma vida, el resultado de eso que hice, ¿no? O que no hice. Pero generalmente aparece en una vida posterior, ¿no? Y mezclado con un montón de otras cosas. Entonces, yo no entiendo por qué no le agrado a la gente, yo no entiendo por qué no puedo tener hijos, yo no entiendo por qué me cuesta tanto tener amigos, infinidad de cuestiones que tienen que ver con algo que hice o no hice en una vida pasada. Y el efecto karmático solo viene a equilibrar, no es un castigo, ¿sí? Equilibrar para que vos aprendas, ese es el único objetivo, ¿tá? Bien, vamos a terminar de definir esto hablando del espacio entre vidas. ¿Qué es el espacio entre vidas? El espacio entre vidas es un abordaje
que no, en la línea de Kabuli no está directamente muy explorado, se nombra, se trabaja un poquito, pero no tanto. Pero yo aprendí de la línea de Michael Newton. Michael Newton es un muy reconocido psicólogo, y creo que era psiquiatra también, si no me equivoco, que él se especializó en trabajar en el espacio entre vida, con hipnosis, con los pacientes. Entonces, bueno, gracias a una compañera que me compartió unos libros y pude aprender el tema de cómo es la técnica, empecé a tratar de implementarlo, ¿no? Porque no era fácil, porque yo no lo hacía de primera instancia. Y entonces, ¿qué pasa? Esto se da así. Vamos a decirlo así en palabras entendibles, para que el alma se convenza de que la experiencia traumática terminó, porque el alma, recuerden que está atrapada en el hecho traumático, inclusive una de las cosas que se hace es hacer pasar a la persona que está en regresión por la muerte de esa vida. ¿Está? O sea, para que el alma diga, sí, realmente, mira, estoy experimentando la muerte, sí, realmente esto terminó, porque el alma no se da cuenta que había terminado, por eso sigue habiendo síntomas. ¿Está? Entonces, ¿qué sucede? Cuando termina ese proceso, que se hace muy detallado, el paso por la muerte de esa vida, lo que se produce es que se le invita al alma, ese fragmento del alma que estaba atrapado en el hecho traumático, a que vaya a la luz. ¿Sí? En el proceso de ir a la luz, muchas veces se encuentran con un guía, o se encuentran con un ser familiar conocido, o lo que sea. Cuando se encuentra con un guía, se le pregunta si podemos hacerle preguntas a ese guía sobre, y ahí sí se meten otros motivos de consulta, ¿no? Entonces, y qué sé yo, y mi consultante también dice que además de tener problemas con las parejas, tiene un dolor en el brazo izquierdo muy profundo hace mucho tiempo. Bien, ¿podemos preguntar por eso? ¿A qué se debe ese dolor? Entonces te dice, supongamos, por tal cosa. Ajá. Bien, ¿ella tiene que transitarlo o se puede hacer algo desde ahí para que eso desaparezca? A veces te dicen se puede hacer algo. Como me pasó una vez, estaba trabajando con una regresión y en el medio de la regresión la consultante me dice, Jorge, hay una luz fuertísima atrás tuyo. ¿No? Imagínense cama, yo sentado al lado, eso era presencial. Ajá, como una luz potente atrás mío. Sí, una luz potente es como una energía, que bueno, fíjate a ver qué hace. Se está desplazando hasta la parte de atrás de la cama, ¿no? O sea, como si saliera de atrás mío y se desplazara y se pusiera como mirando la escena, ¿no? Ajá, ¿y qué es? No sé, es una energía. Bien, ¿vos podés comunicarte con él? Sí, me dice. Bien, pregúntale quién es. Entonces dice, ella dice que la energía le dice, soy tu guía. Ajá, bien. Entonces la persona, me acuerdo en ese momento, tenía un dolor fuerte en el pecho, que era motivo de consulta, no era que había aparecido en la regresión, que no se sabía bien qué era. Se había hecho, me acuerdo, estudios y qué sé yo, para ver qué era, y no aparecía nada. Señora, usted no tiene nada, le decían. Entonces, le digo, bueno, preguntale si nos puede ayudar con esto que está sucediendo en tu pecho. Dice que sí. Y ahí se me ocurrió otra cosa de esa que se te ocurre, no sé por qué, y le digo, decide si trabaja él o trabajo yo. Y él dice, no, trabajo yo, a través de la boca de mi paciente. Ok, dije yo, bárbaro. Y ahí hubo un silencio de unos 10 minutos, donde la paciente se tocaba, se movía. Bueno, cuando a los 10 minutos digo, bueno, listo, ya está, sí, ya está, bien. ¿Algo más hay que hacer? No, nada más. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Y a la paciente se le pasó el dolor, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿No? Porque claro, la mente concreta no puede tramitar muy fácilmente esto, pero me sucedió. Otra vez me sucedió que apareció un guía que tenía un mensaje para mí, me dice la consultante, ¿no? Entonces, ajá, muy bien. ¿Cuál es el mensaje? Yo aclaro que no soy medium, ni tengo ningún tipo de contacto con nada, aunque vean en el canal de mediums todo lo que hago de medium, pero yo no veo ni siento nada porque soy muy mental
mi cabeza es muy potente, formada encima por la formación muy rígida, y entonces, claro, no pasa nada, ¿no? Yo no capto nada, ¿no? Y resulta ser que le digo, hay un mensaje para mí, bueno, decime cuál es el mensaje. Y la paciente empieza a decir, porque por supuesto había venido a hacer esa revisión y no me conocía a mí personalmente, dice que no pienses más, que ya estamos todos unidos, no hace falta seguir pensando y tratando de entender lo que te pasa con esto. Claro, imagínense mi sorpresa, porque ese es uno de mis mayores problemas, ¿no? Que mi cabeza trata de tramitar todo y hay cosas que, como ya se van dando cuenta, no hay explicación, no lo puedo explicar, pero pasa, ¿tá? Entonces, bueno, y hay una tercera vez más que hubo un evento así con un guía, pero no me acuerdo. Me acuerdo del hecho que era una mujer que estaba transitando, era fuertísimo, porque estaba transitando una muerte en Alemania en la cámara de gas, ¿no? Y entonces me estaba relatando eso, y en un momento aparece una luz y algo así pasó también, pero no recuerdo bien qué fue lo que me dijo, pero era también un mensaje así que ayudaba mucho, ¿no? Bueno, entonces, el espacio entre vidas es justamente donde se aprovecha a trabajar con estas cosas, ¿no? Con estas cuestiones. Michael Newton dice que muchas veces incluso lo llevan hasta el consejo, entiende cuál es el propósito de la encarnación, por qué le pasa lo que le pasa, cuál es el propósito de vida, bueno, infinidad de cuestiones que aparecen cuando se llega a esa instancia, a ese momento, ¿no? Bueno, terminado con estos temas que son en general los que aborda la terapia regresiva, vamos a entrar en el tema que más me gusta, que es almas perdidas, ¿no? Muchas veces las personas, cuando empiezo a hablar de esto, me acuerdo cuando daba reuniones presenciales, claro, hablaba de almas perdidas, mucha gente se asusta, le da miedo, ¿no? Yo siempre me acuerdo que decía, bueno, si acá somos 30, ¿cuántos somos? Contaba 35, no, acá seremos 45 más o menos, no somos 35 seguramente, ¿no? Bien, ¿y qué es esto del alma perdida? Vamos a empezar a ver primero qué hace que un alma sea un alma perdida, ¿sí? Y después vamos a ver los distintos tipos de almas perdidas que hay, ¿sí? Bien, ¿qué provoca que un alma de un ser empiece a ser un alma perdida, ¿sí? O transite por esa experiencia de ser un alma perdida? Bueno, varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, una muerte violenta, ¿no? Un cambio de situación violento. Me doy vuelta a cruzar la calle y me lleva puesto un colectivo y morí de un instante a otro, cambié de situación, ¿sí? Una muerte en estado de coma también puede ser que provoque que yo sea un alma perdida. Es decir, ¿qué le pasa a un alma perdida? No se da cuenta que está muerta, ¿no? Aunque suene rarísimo, no se da cuenta que está muerta, no entiende. Esto está muy, muy bien testimoniado por la película Sexto Sentido, Ghost, ¿no? Esas películas que han mostrado bastante bien cómo era ese proceso, ¿no? Si recuerdan, Sexto Sentido, Bruce Willis era el psicólogo que atendía a ese nene, ¿no? Y Bruce Willis no se había dado cuenta que estaba muerto, y el nene era el que veía a desencarnados, ¿no? Entonces, bueno, tal cual eso mismo es lo que sucede, digamos, en estos procesos. Como el caso que conté de Mónica antes, ¿no? El alma no se da cuenta. Ahora, aparte de estar perdida, muchas veces suceden otro tipo de cuestiones, que son que el alma no quiere avanzar en el proceso del tránsito, por distintas cosas. Por ejemplo, por apegos, ¿tá? Por apegos a lo material, por apegos al amor, a lo familiar. Imagínense una mujer que muere joven, 35, 38 años, ¿no? Que el alma sale de su cuerpo y ve a sus hijos chiquitos llorando ahí al lado del cajón, ¿no? Imagínense darse cuenta de eso.
¿no? ¿Y qué mamá querría irse de ahí? Dirían, yo no me voy ni loco, yo me quedo acá con mi hija tal, y se adhieren al campo energético de las personas vivas, ¿sí? Es como si infectaran el campo energético, ¿tá? Están allí como si fuera otro inconsciente acá al lado mío, y esto, claro, no es neutro, esto produce un montón de cosas, ¿sí? Y les recuerdo que es más común de lo que uno cree, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas producen? Primero, produce un consumo de energía psíquica por parte de la entidad desencarnada que le quita a la persona que está viva. Por lo tanto, yo registro que me canso rápido, que por hacer una pavada me canso, ¿sí? Y vivo cansada, ¿sí? Hay transmutación de sensaciones, emociones, conductas y pensamientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchas veces la que está actuando, cuando actúa el ser vivo, no es el ser vivo el que está actuando. Está actuando por inducción del alma perdida. Registra pensamientos que a veces no son tuyos, la persona viva, realiza algunas conductas que no sabe por qué las realiza, o siente depresión que en realidad no es su depresión, es la depresión que siente el alma perdida, ¿sí? Incluso a otros puntos más complejos, nosotros hemos podido comprobar, y esto sí lo he pasado, lo he transitado en regresiones, que ustedes saben que lo símil atrae lo símil. Es decir, que por frecuencia vibracional alguien se puede unir a mí, ¿no? Esto es muy fácil de entenderlo, ¿no? El amigo que está en mi onda, ¿sí? Y que comulga conmigo en un montón de cosas, pero mi amigo de la infancia que estaba en otra onda ya no comulga más con lo que yo hago. Entonces dice, no, este loco se metió con regresiones, hace cosas raras con medium, no, está loco, ¿no? Entonces se desprende de vos de alguna manera, ¿no? Entonces no vibra más en tu frecuencia. Entonces, muchas veces vemos que, por ejemplo, un desencarnado suicida se adhiere al cuerpo energético de una persona que tenga esos pensamientos y lo incita a suicidarse. Lo mismo sucede con una persona que es criminal, lo mismo sucede con un adicto, ¿no? Lo incentiva a que lo haga, ¿sí? Un adicto de cualquier tipo de adicción, ¿no? De tomar, sexo, droga, lo que sea, cualquier tipo de adicción. Se arrima a él y empieza a incentivarlo. ¿Por qué? Porque al estar en el mismo campo energético, él siente los efectos de la droga, que los necesita, él desencarnado, ¿eh? Lo siente a través del contacto del campo áurico con el vivo. ¿Ok? Y muchas veces hace que pierda el control al incentivarlo, que pierda el control el que está vivo y él disfruta de eso. Bueno, infinidad de cuestiones pasan, ¿no? También un alma perdida puede estar originada por un problema karmático, ¿no? O sea, yo fui el rey de un lugar en una vida pasada y tuve un lacayo que lo traté malísimamente mal durante toda su vida, y ese lacayo está muy enojado conmigo. Y entonces se adhiere a mí para hacerme la vida imposible, ¿sí? Esto lo vimos, el otro día yo subí una regresión que tuve que hacer un video explicativo, porque era tan complejo lo que pasaba, ¿no? No sé si alguno la vio, pero era la regresión donde una consultante aparecía como en una vida pasada, como Jack, ¿sí? Él contaba en su vida como Jack lo que hacía, lo que le pasaba. Se entendían muchas cosas en la regresión, por ejemplo, Jack era un cazador, ¿sí? Y Jack tenía un apego muy, muy grande con su hijo, que lo relata en la regresión, y un día más adelante se va con su hijo a cazar, y la consultante, uno de los motivos de consulta, que esto yo lo cuento porque ella me permitió, tengo una autorización por parte de ella para publicar el video, así que lo puedo contar. Ella tenía desde que nació su hijo en vida actual un miedo terrible a que su hijo se muera, sin ninguna razón, ¿sí? Bueno, en esa vida pasada como Jack,
la misma alma de la consultante de hoy, pero como Jack, lo lleva a cazar al hijo, aparece un oso que asusta a los caballos, ¿sí? El caballo se cae y mata al hijo. De ahí venía el tema de tener registrado en su alma el tema del temor que se manifestaba como síntoma en vida actual de tener miedo que se muera su hijo, porque el hijo de esa vida era la misma alma que el hijo de esta vida. ¿Ok? Se entiende esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En un momento dado, otro ingrediente interesante que apareció fue que Jack, al ver lo que había sucedido, toma la escopeta, se la pone acá y se dispara un tiro acá en la frente. ¿Sí? Otro motivo de consulta de la paciente, dolor acá permanente desde que tiene uso de razón y no sabe por qué. El impacto en el cuerpo energético, ¿sí? Esto está muy bien estudiado por Ian Stevenson, no sé si lo ubican, que es un psiquiatra que trabajó en la Universidad de Virginia, se dedicó a la investigación de los casos de reencarnación y se dio cuenta, investigando, ya fallecido, hay otra persona que ahora sigue su trabajo, ya fallecido, se dio cuenta que un signo en el cuerpo, por ejemplo, no sé, un lunar muy grande acá, puede haber sido un lanzazo de una vida pasada. ¿Sí? ¿Por qué? Y acá entra el concepto que en breve vamos a abordar en una entrevista que tenemos pactada con la Asociación Espírita Española y vamos a hablar de lo que se llama el periespíritu. ¿Sí? El periespíritu es esto que da, es como un plano que acompaña, digamos, a la encarnación, donde están registrado todo lo karmático y es lo que le da la orden al cuerpo de cómo ir manifestándose, ¿no? Cómo ir creciendo, qué se hace primero, qué parte del cuerpo se desarrolla primero, cómo. Ustedes vieron que las células madres empiezan a desarrollar el cuerpo y siempre desarrollan lo mismo en el mismo orden. ¿Tá? ¿Y quién lo indica eso? Bien, el periespíritu. Entonces, cuando a mí me, no sé, explota algo acá y me vuela medio brazo, no solo hiere lo físico, hiere mi parte energética. ¿Sí? Entonces, cuando ese periespíritu encarna en otra vida y empieza a dar forma en el cuerpo, ¿tá? Ese cuerpo espiritual mío, genera una impronta en el cuerpo físico del daño que tiene registrado él. Por ejemplo, el flechazo. Por ejemplo, el tiro acá en la frente. ¿Se comprende esto más o menos? ¿Cómo es? Bien. Y no terminó ahí la regresión de esta persona, sino que en un momento dado, fue muy interesante. Por eso tuve que hacer un video aparte para explicarlo, porque era tan complejo lo que pasaba que bueno. En un momento dado, ella en una regresión anterior había tenido un alma perdida. A lo último de la regresión, en el espacio entre vida aparece un guía que le da algunas indicaciones, le ayuda en algunas cosas, y antes de terminar la regresión le dice, y en la panza hay otra entidad. Y ahí terminó la regresión, ¿no? Entonces yo ya venía a la siguiente regresión con esta premisa, ¿está? Entonces yo ya lo tenía considerado eso, pero hasta el momento todo esto que les voy relatando no se había manifestado nada. En un momento ella empieza a decir, tengo una sensación en la panza. Yo ahí, por supuesto, digo, empieza a manifestarse. Y que te duele, y que tengo en la panza, y que bla, bla, bla. Bueno, a ver, fíjate, se hace una prueba que no la voy a contar ahora cómo es, y aparece un alma perdida, ¿sí? Y entonces, en el proceso de almas perdidas, lo que vos tenés que intentar hacer es poder comunicarte con el alma perdida, sea quien sea. Recuerden que todavía no hablamos de todos los tipos de alma perdida que hay. Ahora vamos a ver qué otros tipos hay y vamos a ver cómo se trabaja con eso. Entonces yo intento empezar a comunicarme y me dice, soy el abuelo. Bueno, bien, yo muy canchero, voy, agarro el registro de las entrevistas, miro, para empatizar, porque yo necesito empatizar con el alma perdida, diría Kabuli, hay que producir como una especie de charla de café, ¿no? Donde vos tenés que empezar a enrolar al alma, ¿para qué? Para que se suelten y vaya a la luz y dejen de producirse los efectos sintomáticos que les relaté antes, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, bárbaro, a ver, vos debés ser Juan. No, me dice,
Ajá. Entonces voy al otro abuelo. Ah, vos debes ser Pedro. No. Entonces, ¿el abuelo de quién sos? Soy el abuelo de Jack. 3 generaciones para atrás. Soy el abuelo de Jack. ¿Se entiende, no? ¿Me siguen? Entonces ahí, viste, claro, como terapeuta, para, a ver, ¿cómo es esto? Vamos viendo a ver cómo sigue este asunto, porque se empieza a complicar, ¿no? Porque tenés lo que le está pasando a Jack, lo que pasó con el hijo de Jack, ahora el alma perdida, y trabajar con el alma perdida que está adherida a Jack. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Empieza a contar, se llamaba John, estos reales, los nombres como los dijo ahí en el momento. Entonces empieza a contar que él era minero, había muerto en un derrumbe de la mina, y digamos, la muerte violenta hizo que fuese un alma perdida, que empezó a vagar, y un día llegó a una casa que le parecía familiar. Recuerden que a veces tienen este tipo de amnesia, que no recuerdan bien, y entró a esa casa y había un bebé hermoso, y él dijo, yo me quedo con este bebé, que ¿quién era? Jack. Era el alma de la consultante en esa vida pasada. Por lo tanto, teníamos ahí el registro de cómo había sido este proceso. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? El síntoma lo tenía en vida actual la persona. Entonces dijo, ¿cómo es esto? ¿No? Y acá encontramos otra cosa que desde la teoría está explicada, que es que a veces las almas se adhieren de por vidas. De por vidas. Esto quiere decir que cuando Jack murió, fue al espacio entre vidas, John seguía adherido, encarnó en mi paciente en vida actual y seguía adherido. ¿Tá? Fíjense, ¿no? Entonces, aparece otro ingrediente interesante. Entonces vos te preguntás, pero entonces ¿cómo? Fueron los dos al espacio entre vidas. Pero recuerden que cuando relatan están los dos perdidos. Jack con el tiro y el abuelo, perdón, con el derrumbe. Entonces empezás a meterte ahí, a ver qué pasó, porque yo sé que a veces podés encarnar desde el bajo astral. Trae muchos problemas eso, ¿no? Pero puede llegar a suceder, ¿sí? Pero yo quería verificarlo. Entonces lo llevo a un momento en la regresión donde están Jack y John caminando por el bosque. Ellos relatan, bueno, ¿y qué hacen? Hay nada, vagamos, dicen, estamos ahí vagando los dos, ¿sí? Bien, y contá, ¿qué más? A ver, adelántate un poco más, ¿qué más sucede? Y en un momento del relato dicen, y aparece una luz en el bosque, ¿no? Ahí por suerte la luz se apiadó de ellos, los vino a buscar y pudieron meterse los dos en la luz, fueron a la luz, pero unidos, ¿está? Bueno, fíjense esta regresión, todos los aspectos interesantes que tiene para estudiar, ¿no? Bien, seguimos con lo de almas perdidas. Entonces ahí estamos hablando de un alma perdida humana, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No siempre aparece un alma perdida que sea humana en una regresión. A veces aparecen entidades oscuras, ¿sí? Que es una entidad oscura, en regresiones lo llamamos esclavo de la oscuridad. ¿Tá? ¿Qué es un esclavo de la oscuridad? Es una entidad oscura, es decir, que no ha conocido la luz creada por el creador o los creadores, ¿no? Depende desde dónde lo miremos, creada, ¿sí? Pero no conoce la luz. Su vida ha sido siempre oscura. Y responde a una entidad oscura de mayor jerarquía, que por alguna razón lo envía a hacer un trabajo X, ¿sí? De perturbación, por X razones, en este caso a mi consultante. ¿Tá? Entonces tenés que empezar a lidiar con un alma oscura en el momento. Algunos van a conocer esta historia, que seguramente ya se las he contado, pero me ha pasado una vez, de una consultante que había llegado a mí con problemas de celotipia, es decir, celos extremos, ¿sí? Y con un problema digamos, su carácter cambiaba de un momento al otro terriblemente, ¿no?
su carácter por momentos estaba muy bien, por momentos estaba muy mal. Y entonces, bueno, era una chica que estudiaba, trabajaba, normal, 30 y pico de años, con su pareja, todo bárbaro, y en un momento dado hay algo que para eso sirven las entrevistas. Yo había podido pesquisar en la entrevista porque yo me había dado cuenta, uno va afinando el oído, ¿no? Como un mecánico pone el oído en el motor y te dice, ah, son las bielas, ¿no? Así de fácil, ¿tá? Esto es lo mismo, ¿no? Entonces vos escuchás algunas frases, algunas cosas y decís, acá me parece que hay algo, una entidad, ¿tá? Entonces haces algunas preguntas pertinentes y lo podés reafirmar o no, ¿sí? Igualmente, a veces aparece igual y vos no te diste cuenta, ¿eh? Aparecen igual. Bueno, esta chica, cuando en la entrevista yo hacía algún tipo de alusión a propósito a algo de su interioridad, le empezaban a venir arcadas a la chica, se empezaba a descomponer, ¿tá? Lo cual seguía reafirmándome mucho más que algo había ahí adentro. Bueno, en definitiva comienza la regresión y en el momento que se hace el procedimiento para ver si había alma perdida, me da la señal de que sí, ¿sí? Y la chica se agarra del colchón con las uñas, levanta el pecho hacia arriba y empieza a gritar de una manera bien agudo, grito de mujer agudo, que a mí, miren que tenía experiencia en eso, me corrió un frío por la espalda y dije, Jorgito, ¿para qué te metiste con esto? ¿Qué es esto, por Dios, que tiene esta piba? Bueno, empezó a gritar, yo no la podía parar, desesperado, porque en ese momento era presencial, era en un lugar donde había varios consultorios, la gente que estaba en la sala de espera deberían creer, ya estaban llamando a la policía por violador, no sé qué estarían pensando que estaría pasando ahí adentro. Bueno, yo desesperado tratando de frenarla y no se me ocurre mejor opción, ¿no?, que empezar a darle órdenes. Cállate la boca, yo hablo. Y se empieza a callar. Entonces yo me envalentoné, dije, bueno, vamos, estoy manejando la situación. Bueno, y en un momento me empieza a hablar y me dice, ojos cerrados, con una voz que no era la chica, me dice, ¿y vos quién sos para venir a meterte conmigo? ¿No? Bueno, estaban todas las cartas echadas, no había mucho más que hacer. Bueno, en resumidas cuentas, se hizo todo el procedimiento que había que hacer. ¿Y qué había pasado? La chica, a los 20 y pico de años, le había quitado el novio a una amiga, ¿correcto? La mamá de la amiga era May Umbanda, y le hizo un trabajo, le ató una entidad oscura para que le jorobara la vida. No sé si todo el mundo tiene claro en otros lugares, en otros países, qué es el umbandismo. Hay gente umbandista buena, digamos, que trabaja con lo positivo, y gente que no trabaja con lo positivo. Entonces le hizo un trabajo por lo que le había hecho a la hija. Bueno, eso fue lo bueno que sucedió en un cierto aspecto, porque el alma se quería ir de ahí, pero no sabía cómo, tenía una atadura energética, ¿sí? Y se quería ir. Bueno, eso ayudó a que en el momento, digamos, pudiéramos facilitar que se fuese a la luz, ¿no? Y ustedes dicen, ¿cómo se va a la luz si no conoce la luz? Bueno, hay un procedimiento que es que busque en su interioridad la chispa divina, porque la tiene igual, la chispa de creación divina. Entonces, cuando la encuentra, es increíble como ellos mismos dicen, ay, es como que me estoy poniendo blanco, ¿no? Como que empiezan a blanquearse, entre comillas, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Bueno, me ha pasado más de 100 veces de encontrarme con almas perdidas de todo tipo, con todos motivos distintos, amor, karma, bueno, un montón de cosas. Es muy interesante y muy placentero trabajar con ese aspecto, porque no sé si, a mí me costó tiempo tomar conciencia de eso, ¿no? Pero yo siempre se lo recalco al consultante. Vos te das cuenta, ¿no?, que por tu valentía de haber transitado una regresión, has ayudado a un alma a seguir con su proceso espiritual. No sé si tomás dimensión de esto, ¿no? Lo mismo le puede pasar a un medium cuando ayuda, que cuando se le manifiesta un alma que está perdida y le ayuda a recorrer el camino hacia la luz, ¿no? Bueno, esto da
una satisfacción impresionante, ¿sí? Y da conocimiento, porque muchas veces te cuentan cosas de lo que se le está pasando ahí en el tránsito. Muchas veces relatan cosas de lo que pasa, ¿no? Entonces, es información para vos, ¿no? Y bueno, es muy, muy, muy lindo esto. Otra de las cosas que aparecen en regresión, y ya vamos llegando al tema de preguntas en breve, es, por ejemplo, la gravitación de un pacto hecho en otra vida, ¿sí? Y que está generando un síntoma en vida actual. Me acuerdo una vez que había ido a un pueblo de campo del interior de la provincia de Buenos Aires, donde había ido a hacer regresiones, y bueno, siempre era el mismo esquema, ¿no? Había una charla donde generalmente alguien que le interesaba el tema convocaba, me invitaba, y yo iba a dar la charla y después hacía regresiones. Y me acuerdo una vez el relato de una consultante que en ese momento tuve, que era que tenía un novio, digamos, perdón, un muchacho que había sido novio en su adolescencia, que nunca se lo había podido sacar de encima como amante, ¿no? Es decir, imagínense en un pueblo, ¿no? Que no se puede andar mostrando mucho estas cosas, porque corres ciertos peligros que rápidamente se entere todo el mundo, con multiplicidad de intentos de no, la cortamos, basta, 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 tenía 50 años y la cosa seguía, ¿no? Entonces a los 6 meses uno de los dos mandaba un mensajito y la cosa empezaba de nuevo, y así, hasta que un día pasó algo grave, que no voy a relatarlo, y la cosa se puso brava, en serio, ¿no? Se difundió, y empezó el problema más grave, ¿no? Entonces, esta chica quería ver qué pasaba, por qué no se lo podía quitar de encima. Va a una vida pasada, y en una vida pasada el alma de este novio de su adolescencia, que se había convertido en su amante, había sido su marido, que muere en una epidemia, y en el lecho de muerte en el hospital hacen un pacto de amor eterno, ¿tá? Y ese pacto de amor eterno obviamente es energía, y que seguía ejerciendo gravitación en vida actual. Otro ejemplo de esto es que una vez viene una consultante y, bueno, estábamos en la entrevista, me empieza a relatar su vida, y era, ¿vieron la familia Ingalls? La conocen a la familia Ingalls, ¿no? Es una serie bastante vieja, donde, o sea, vos escuchabas a la paciente, y la paciente era maestra, el esposo bancario, 6 hijos, 25 años de casada, vacaciones, auto, todo. Entonces, claro, termina la entrevista, y yo le digo, bueno, ¿y cuál es el motivo de consulta? Porque yo no sabía por dónde iba la cosa, no entendía que no había nada grave, digamos, ¿no? Entonces me dice, no, el motivo de consulta es terrible, yo no sé cómo decírtelo, Jorge, me da vergüenza. Digo, bueno, ya estás acá, contame, qué sé yo. Bueno, y después de un ratito y de inspirar profundo, me dice, mira, el problema que tengo es que respira profundo y me dice, cuando termino de tener relaciones con mi marido, siento asco por él. Entonces mi cabeza, 25 años de casada, 6 hijos, ¿qué es esto? ¿Cómo? Bueno, veremos en la regresión. Va una regresión, y en el proceso de regresión aparece en una vida como monja. Los votos, por eso es votos acá lo que gravita, los votos de castidad y pobreza son universales en la Iglesia Católica, ¿sí? Y seguían ejerciendo gravitación en el alma aunque estuviese en otra vida. Por lo tanto, el alma registraba que estaba mal lo que estaba haciendo, teniendo relaciones, y disparaba el síntoma del asco. Fíjense, ¿no? ¿Cómo haces para descubrir esto en otra instancia? ¿No? Es una cosa que es muy compleja de encontrar, ¿no? Bueno, y así infinidad de cuestiones que van sucediendo en la medida que uno va trabajando con esto. Hay un montón de casos que la verdad me han ayudado mucho a comprender un montón de cuestiones, ¿no? Hay algunas cositas más que aparecen en regresiones, como esto de votos, promesas, ¿sí? Pactos, ¿no? Aparece algo que es muy interesante, que se llama energía psíquica proyectada, que es la influencia en tu conciencia
de una entidad, pero que está viva, ¿no? En este caso que yo tuve fue una suegra que odiaba a su nuera, y era tanto lo que la odiaba que se proyectaba psíquicamente, ¿sí? Y le producía cosas, dolores de cabeza, le producía... Bueno, y esto se descubre en la regresión, ¿no? Bien, bueno, creo que ya tienen un pantallazo. Les cuento por último que el proceso regresivo, digamos, se realiza de la siguiente manera. Son 2 entrevistas, ¿sí? Donde se intenta conocer lo más posible a la persona e hipotetizar todos los campos de trabajo más que más posibles se puedan determinar, ¿sí? La regresión específicamente y lo que se llama post-regresión. En la post-regresión es donde se trabaja integrando, se trabaja explicando, porque muchas veces la persona no entiende lo que pasó, no lo puede relacionar porque no tiene por qué entenderlo, ¿sí? Y, bueno, se trabaja en ese sentido. A partir de allí, allí termina el proceso primario, digamos, de regresiones, y a partir de allí se pueden seguir haciendo regresiones y post-regresiones en la medida que la persona quiera. Me acuerdo de una persona que estuvo 2 años viniendo a hacer regresiones cada 15, 20 días, no sé cuántas habrá hecho, y lo particular y curioso de esa experiencia fue que solamente en una regresión volvió una misma vida que había transitado porque había quedado algo sin trabajar. Todas las demás veces fue a vidas distintas. Fue muy, muy interesante. No sé cuántas habrá hecho en 2 años, pero no sé, unas 25, 30, no sé cuántas hizo, pero muy, muy, muy interesante, ¿no? Así que bueno, más o menos con esto tienen más o menos un pantallazo general. No vamos a ampliar mucho más lo que dijimos de multidimensionalidad, atrapamiento y fragmentación, porque ya lo explicamos, ¿sí? Así que bueno, si les parece, vamos a dar espacio a preguntas, y para eso vamos organizando, levantando la manito, porque si los hago poner la mano acá en reacciones, se arma una lista interminable. Entonces, vamos levantando y yo voy anotando a quién voy dándole la palabra, y así voy y digo, bueno, Marcela, Susana, Eva, después Rosy, después Verónica, y así, vamos tratando de ampliar. Gabriel ya puso la manito, ya está desesperado por preguntar. Bueno, vamos a comenzar hacemos así, terminamos con Gabriel, ¿sí? Y levantamos la manito de nuevo y yo voy dando la palabra, así hasta terminar con todos los que quieran preguntar. Yo no tengo ningún tipo de apuro, así que está todo bárbaro. Bueno, vamos, Gabriel, abrí el micrófono. Bueno, hola Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Jorge, bien, bien. Acerca de esto último que estuviste conversando, hablando, ¿cuándo podemos diferenciar si una sensación que podría llegar a ser una intuición, una emoción, cuándo viene de nuestro ser, digamos, de nuestra esencia, de nuestra parte más evolucionada, o cuándo viene de algo que puede llegar a ser algo de más baja vibración, como puede ser un alma herida, o tal vez alguna cuestión karmática, o tal vez una cuestión que ha quedado sin resolver? No sé si es clara la pregunta. Sí, más o menos. Yo te digo lo que voy pensando y a ver si va por ahí la cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, si fuese algo como un síntoma X, es difícil distinguir en un principio si es algo álmico o es algo del psiquismo habitual, ¿no? Porque hasta que no ingresas en la regresión es difícil darse cuenta de dónde viene. Por ejemplo, el tema de la luz, de esta señora que no podía dormir con la luz apagada, podía haber venido de una vida pasada también, ¿no? Entonces, bueno, coincidió que su experiencia fue en vida actual y por eso forma parte de los procesos de vida actual. Lo que sucede con un alma perdida, por ejemplo, la pregunta típica es, ¿algunas veces te pasa que vos tenés algún pensamiento que realmente no decís, ¿cómo estoy pensando esto? Como me pasó con un consultante que me contaba que estaba un día yendo a trabajar, estaba parado en la estación de tren, en el borde del andén, ¿sí? Como todos los días, con su valija ahí parado de traje esperando, y resulta que cuando venía el tren, en un momento dado,
le vino unas ganas de tirarse terribles, ¿no? Por supuesto no se tiró, y después no pudo subir al tren del horror que le produjo esa sensación, ¿no? Decía, pero ¿cómo yo estoy pensando esto? ¿Pero qué estoy loco? ¿Qué me pasa? Bueno, después resultó que tenía un alma perdida de herida, ¿sí? Que lo estaba incitando a hacer esto, ¿tá? Entonces, claro, ¿cómo te das cuenta? Ahí creo que va tu pregunta, ¿no? ¿Cómo te das cuenta si eso que me está pasando es del alma perdida o es mío? Y es difícil. Es difícil porque, bro, aparece como de mí eso, ¿tá? Aparece como algo producto de mi interioridad, ¿sí? Muchas Claro. veces, a veces distinguen y dicen, bueno, no, pero pará, yo nunca he pensado esto. ¿Qué me pasa que estoy con frecuencia pensando estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, va a atender a un familiar al hospital y resulta que a los 10 días que vuelve le empiezan a aparecer estas manifestaciones, ¿no? Y entonces, bueno, los lugares donde más aparecen almas perdidas son en los hospitales, ¿sí? En los cementerios, ¿sí? Y en los albergues transitorios, aunque les parezca raro, está plagado de almas perdidas allí que buscan seguir con su vida de sexualidad desenfrenada, digamos, ¿no? Esto es muy común que aparezca. Entonces, no sé si respondo tu pregunta o querés profundizar en algo más. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en el caso puntual, por ahí me ha pasado en varias situaciones de sentir, por ejemplo, de asistir a un determinado grupo para una determinada actividad y una parte de mí sabe que tengo que ir, pero hay algo internamente que me dice que no está bueno, que no me conviene que no es sano. Claro. Y a veces me pasa que con el tiempo lo termino comprendiendo, que estuvo bien esa señal y aprendí a confiar en esas señales. Pero ahora, escuchando lo que vos decís, a veces me da un poquito de dudas, porque Claro, no, digo, no hay que confío en lo que confundirlo siento. claro, no hay que confundirlo con Claro, intuición, ¿no? Obviamente uno ahí tiene está, está, intuición muchas veces, ¿no? ahí Este, está. qué sé yo, no voy a salir y te enterás y enfrente de tu casa hay un tiroteo y qué bueno que no Mm. salí. Bueno, ¿y de dónde me vino esta información? Y es intuición muchas veces, ¿no? Hay personas que la tienen más desarrollada y otras personas que no la tienen directamente o menos cantidad. Ahora, un patrón para darse cuenta de esto sería si la tarea que vos vas a desempeñar es una tarea buena, positiva, creativa, que va por el bien, y hay algo que me dice que no vaya, y ahí es donde yo puedo empezar a dudar, ¿no? Depende qué es lo que me esté frenando a hacer, ¿no? Claro, Porque ya les digo, hay transmutación de pensamientos, y eso es clarísimo, ¿eh? Eso es clarísimo. No sé está perfecto. si te resuelve, Sí, pero bueno. muchas gracias. No hay por Gracias. qué, no hay por qué, no hay por qué. Bueno, seguimos. ¿Quién más? A ver, Leticia. Ahí Hola Jorge, estamos. hola a Hola, todos. Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo Allá, estás? bien, bien Jorge, qué gusto. Yo quiero hacerte un comentario que a mí me dio mucho trabajo, Jorge. Hace 22 años que yo hago hipnosis y me dio mucho trabajo, yo con mi mente muy estructurada, como somos los psicólogos, aceptar que había algo más, Jorge. Sí, claro. Porque cuando empecé a hacer las regresiones y veía que los pacientes me decían, es que ya me hicieron todos los estudios, porque había gente que me decía, mire, ya tengo todos los estudios, me quieren mandar al psiquiatra, me mandan al psicólogo. Yo, Jorge, tardé mucho tiempo, como 2 años y medio, para entender y aceptar mi mente estructurada, que había algo más. Ujú. Pero eso fue lo más difícil, Jorge, porque después, como lluvia, he tenido experiencias que no tienes ni idea. Por eso cuando estabas comentando hace un momento la experiencia de el chico que tenía varias vidas y que teníamos que cerrar todos esos capítulos, no hombre, me vino a la mente a mí, no es que, mira, brevemente les cuento a todos que hace como 11 años, en una conferencia que di aquí en la ciudad, se me acercó a mí una señora, termino la conferencia y las personas de mi equipo que trabajan conmigo, me mandaron un escrito que había una señora que le urgía mucho hablar conmigo.
y yo pues estoy acostumbrada a dar un espacio para dialogar con las personas después de las conferencias. Pues resulta que se acerca y me dice, pero es que aquí hay gente, aún así que estábamos casi solos, casi solas, me decía, es que hay mucha gente y lo mío es muy penoso. Entonces yo le decía, bueno, entonces, si gusta ahorita, deje que termine de hablar con la gente que te aborda. Y terminando eso, ya cuando estábamos solas, me dice, es que necesito hablar con usted porque tengo dudas de mi marido, de que se haya usado de mi hija. Le dije, mire, no se preocupe, ¿se va a ir o va a estar aquí en Costa Rica? Le digo, voy a estar acá. La atiendo el mismo día por la urgencia y su emoción tan, o sea, estaba muy efervescente la señora, casi a punto de llanto, y le doy una cita, la veo, y cuando le hago, empiezo a hacer el rapport con la niña de 17 años, porque ya era una niña que estaba entrando a primero de prepa, segundo semestre de prepa, va con la mamá y me empieza a decir que la chica no quiere a su papá, que no lo puede ver desde que nació, que lo odia. Entonces yo decía, entonces, ¿de dónde viene usted y me dice a mí que tiene miedo de que le haya hecho algo si el comportamiento es desde antes? O sea, como un niño de 2 años o 3 años puede tener rechazo, pero ya mi mente ya estaba trabajando por otro lado, o sea, yo ya estaba, entonces le dije, bueno, usted quisiera que no trabajáramos la psicología conductual y trabajáramos la técnica de hipnosis, y le empecé a explicar porque la gente a veces tiene mal idea de lo que es la técnica, no tiene suficiente conocimiento, entonces le tiene miedo y a lo desconocido le pone para. Pues acepta que trabajemos con la técnica de hipnosis y empiezo yo a hacerle la regresión a la chica, primero a su vida actual, para poder buscar y estar completamente yo segura de que en esta vida no había habido algo que realmente haya afectado, porque yo siempre me voy al origen. El origen para mí es elemental, cada quien nos agarramos de lo... Pues resulta que me voy al origen y termino en el vientre, en la edad ya de 17 años que apenas iba a cumplir, y no encontré nada. Entonces en ese momento empiezo con su primera, vete a otra vida que tenga que ver con esta. Nada. Fue un hombre, trabajaba en un pueblo, bueno, después a otra vida, nada. A otra vida, nada. A la cuarta vida, empieza a llorar muchísimo y a pelear y a decir cosas que ni eran de la época, ni nada, me describe que los trastes, que eres un inútil, bueno, palabrotas insultativas y feas. ¿Y con quién discutes? Con él. ¿Y quién es él? Pues es mi marido. ¿Y él tiene algo que ver con esta vida? Sí, me dice, es mi padre. O sea, ella tenía 2 hijos de su padre de hace 4 vidas pasadas que terminó mal. Claro. Entonces, lógicamente yo, antes de empezar las vidas pasadas, tuve que explicarle a la señora, porque yo ya lo sentía y lo percibía que esto no era de esta vida, por lo que me estaba comentando, de que desde que tenía chiquita ella lo rechazaba. Cuando un niño, si nos vamos analizando la conducta aprendida o analizando qué es lo que está sucediendo como psicólogo convencional, bien estructurado como nos enseñan, no encontraba yo nada. Entonces dije, señora, mire, a mí se me hace que esto es esto, y ya le empecé a explicar, me lo comprendió perfectamente, lo que sea, pero quiero que mi hija ya salga de ese horror, no puedo mencionarlo, a su esposo lo mataron. Fue cuando tuvo valor ella, la señora, de venir a investigar qué es lo que había pasado, porque su hija no se atrevía ni ir al cementerio. Qué bárbaro. Ella no iba al cementerio, tenía poquito que habían matado al señor, y ya fue cuando yo la hice que se conectara con el papá, o sea, más bien con su marido, que resolviera la situación, que ese vínculo que tenía con esta vida, lo desbloqueáramos, que ella fuera consciente de que esa vida ya era otra historia, que no tenía por qué afectar esta. Entonces, hice una serie de ideas, porque cuando uno le hace un cuento, ellos ayudan a soltar. Entonces,
yo le hice ver que una historia, le haces un cuento para que ella pueda identificarse sin coraje y soltar. Pues resulta que cuando abre los ojos y le digo que ya ella, que buscara si no había otra situación, oscuridad en su cuerpo, también me refirió que traía oscuridad en los pies, paso mi mano por sus pies y habla la otra energía. A mí me da mucho, tiene una característica rarísima, no sé, me da escalofrío. Y eso antes me daba miedo. Sí, sí, Yo, bueno, es un proceso que hay que acostumbrarse a transitarlo, no es fácil, obviamente, ¿no? Pero eso, Jorge, también a mí me daba miedo, es la palabra correcta. Hace 22 años eso me aterrorizaba. Y yo decía, ¿por qué me está dando escalofrío? Pero yo no hacía hipnosis. Bueno, hago hipnosis bien, hace como 20 años, más o menos. Pero antes ya hacía semi-hipnosis, pero paraba. O sea, espérame, ¿qué está sucediendo aquí? Como que había un mecanismo de defensa inconsciente de no querer seguir, a pesar de que yo ya tenía toda la misa servida. Pero tuve que trabajar y hacerme coco wash para poder entender. Es el camino habitual que transitan los que son terapeutas, digamos, y pasan de la psicología convencional, o básicamente freudiano, lacaniana, a dar este paso, ¿no? Porque es difícil dar el paso. Y sí, te entiendo perfectamente, sí. Pero bueno, hay que aprender a transitarlo, y sobre todo hay una cosa muy importante que yo aconsejo siempre, porque yo la hago conmigo mismo, que es hacer protección, ¿no? Yo cada vez que empiezo una regresión hago una protección, porque bueno, no se sabe bien qué aparece, ¿no? A veces me han dicho algunos medium con los cuales yo he tenido entrevistas, terminamos la entrevista y me dice, Jorge, yo quiero decirte que ahí atrás tuyo hay una entidad o hay algo, y bueno, se trabaja para limpiarlo, se saumerea o lo que sea, y bueno, y se puede solucionar, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta eso, ¿no? Para el que quiera dedicarse a esto. Yo lo que hago porque eso también terminaba al principio con unos dolorazos somáticos en el cuerpo que me tardaba como horas. Aunque me metiera a una ducha, me metiera a nadar aquí a la alberca, yo sentía pesadez en el cuerpo, como que un paciente que viniera mal me venía a dejar todo lo malo. Después de eso, pues surgieron muchos cambios, y ahora lo que yo hago para cuando veo que hay oscuridad, hablo con la persona, bueno, con la energía, paso mi mano, lo llevo a la cabeza, le digo quién eres, cuánto tiempo tienes ahí, me explica qué le provoca, qué sintomatología le hace sentir, todo. Le digo, ¿te gustaría ir a seguir tu proceso evolutivo? No parar aquí, tú no tienes, pues la verdad, tú tienes derecho a seguir tu proceso. ¿Por qué te quieres quedar? No, pues aquí me quedo. Cuando les han mandado trabajos, dicen, aquí me quedo. Y no me voy. Y aquí estoy, y no me voy. Pero cuando son energías que han perforado tu campo áurico y que están ahí porque están perdidos, o porque vibraron en la misma vibración baja o alta, porque a veces son niños, son sanos, se van solos. Pero cuando es un trabajo, es mi experiencia, cuando es un trabajo como el que tú comentabas hace rato, que les mandan a hacer, como le llaman, brujería, son energías que se adhieren al campo de energía y que no se sueltan con facilidad. ¿Y qué hago yo para sanar mi campo áurico? Yo bajo una luz. Yo le digo a la persona, quiero que busques, y si el universo lo permite, un ser de luz, un maestro de luz que venga a ayudarnos. Y cuando ya voy a despertar al paciente, bien, ya está aquí. Entonces yo pregunto, ¿quién eres? Y ya me dicen, soy un ser de luz. Entonces y la persona le hace, toma aire, y se nota, la vibración cambia y sientes esa tranquilidad. Y entonces yo le pido a la persona si me puede ayudar a limpiar cualquier cosa que el paciente esté teniendo que mi vista no haya observado. Y me dice que sí. Y cuando ya terminamos, le doy mi mano y le digo, ¿me puedes limpiar? Y me dice que sí. Ahora ya no me quedo con el dolor aquí, con el dolor acá. No, mijito, ya lo que hago es límpieme, por favor. Y limpia mi casa, limpia mi oficina, porque ¿sabes qué? Era una cosa
horrible. Me tenía que estar inhabilitada para Claro, otro claro. paciente. Sí, Cuando sí. ahora, porque ya puedo tener 8 o 9 pacientes al día tranquilamente. Sí, sí, por eso Ya, hay que ponerlo a funcionar eso. Bueno, nosotros hemos tenido el caso de un terapeuta que le saltó el arma perdida del paciente al terapeuta, ¿no? pues, a ver, Después, cuéntame eso para después hubo que cuidarte hacerle más. una regresión al terapeuta porque le empezó a tener síntomas él, ¿no? No, terrible, terrible. Bueno, Eso es grave. muy bien, muchas gracias, Leticia. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Vamos a esperar que voy a pasar a la otra página porque acá hay varios con la cámara apagada, así que si quieren hacer preguntas, prendan la camarita después, por las dudas, para que no quede nadie sin poder preguntar. Bueno, a ver, seguimos. Vicky. Vicky está levantando la mano. Prende el micrófono, Vicky. Hola, muy buenas tardes. Un Buenas saludo. tardes. Buenas tardes. Es un placer participar en esta charla. Gracias. Bueno, me presento, soy Vicky y bueno, tuve el placer de conocer a Leo Kessler y a Alberto, que es quien ya me está guiando con el tema de la mediunidad, ¿no? Y bueno, quería hacer una consulta, porque usted habló de la fragmentación del alma. Sí. Y yo tenía una duda. ¿Tiene que ver, o sea, la fragmentación del alma, ¿tiene algo que ver con el viaje astral o el sueño lúcido? No. No, porque, digamos, el sueño lúcido o viaje astral es cuando vos estás durmiendo, el alma sale del cuerpo, digamos, Claro. y a veces, digamos, bueno, naturalmente, hay algunas veces que lo podés provocar eso, ¿no? Es lo que hacen los chamanes con la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pero no tendría que ver con la fragmentación. La fragmentación es porque el alma, una de las cualidades que tiene es que puede fragmentarse. Entonces, fragmento del alma queda atrapado en el hecho traumático. ¿Sí? Ah, ¿Se entiende? claro. Confundí. Eso Sí, sería. claro. ¿Me entendés más o menos? Sí, ahora sí lo entendí. Sí, creí que tenía que ver también como que por ahí uno hacía un viaje y quedaba atrapado también, pero bueno, no era así. No, si el alma queda atrapada en un viaje astral y se corta el cinturón de plata, te morís. Entonces, no, claro, no podrías quedarte atrapado en algún lugar porque morirías. O sea, como poder podrías, pero te morís. ¿Está? Claro. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Algo más, Vicky? Por el momento no. Bueno. Los nervios me... No te pongas nerviosa, que estamos trabajando acá tranquilamente. ¿Cómo? Se te corta el audio. Y tenía otra pregunta. Decime. Quería saber ahora el tiempo de pandemia, ¿no? El tema de religiones y todas las No se te escucha. ¿Eh? No se te escucha. A ver. ¿ya? Sí, a ver. Ahora, Ahí sí. en tiempos de pandemia, ¿se puede hacer vía online la regresión? Mirá, yo estoy trabajando todo online ya hace rato, antes de la pandemia, porque a mí me contactaba gente de afuera, y esto ha llegado para quedarse. No vuelvo a alquilar un consultorio más, porque esto es mucho más práctico, mucho mejor. La gente está en su casa, tranquila, no tenés que ir a ningún lado, no tenés que meter gente en tu consultorio, en tu casa que no conoces. O sea, tiene muchas ventajas. Y el efecto desde el orden de lo terapéutico es exactamente igual. ¿Tá? Todas las regresiones que están, salvo algunas que están hechas de tiempos más pretéritos, todas las que están grabadas en el canal que las pueden ver son todas hechas online. Y hay más, tengo más para subir, pero bueno, voy subiendo de a poco. Sí, y si uno toma el tema de la regresión, ¿tiene que estar acompañado de alguien? El tema de la religión, dijiste, porque no se te escucha bien. En ¿uno tiene que estar acompañado de algún familiar o algo? No. Como por ejemplo,
No, no, si querés estarlo, lo podés estar, pero no tenés ninguna necesidad de estar acompañado por nadie. No, no, no. Ah, bueno, No es una condición sine qua non, digamos, ¿no? Así que bueno. no hay problema con eso. Muchas Este, gracias, muy no hay por qué. Hay algunos miedos que tienen las personas, o sea, ¿cuál es el obstáculo general más grande que tiene una persona para hacer una regresión? Es que sea muy mental, por ejemplo. Entonces, eso actúa como bloqueante, ¿no? O que tenga miedos, ¿sí? Pero no hay ningún tipo de obstáculo para que cualquier persona pueda acceder a una regresión. Los miedos son de toda índole, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día íbamos a empezar con una señora de Estados Unidos una regresión y me dice, ay, Jorge, yo le tengo que preguntar algo aunque parezca ridículo, ¿no? Dígame, por favor. Mire, si yo, por ejemplo, no sé, estoy en una regresión ahora con usted, en este momento que le estamos haciendo online, ¿no? Y estoy con Colón en la pinta y se corta internet, ¿yo me quedo ahí? Y yo me entré a reír y le digo, no se preocupe que usted no va a ningún lado. Pero bueno, son válidos, ¿viste? Porque son miedos de personas que desconocimiento sobre algo, es lo mismo que, no sé, vos al cirujano le preguntas, ay, pero ¿me pasará tal cosa cuando me opere? Y sí, el cirujano por ahí se te ríe, pero son miedos válidos, ¿no? Por desconocimiento, obviamente. Gracias, Vicky. Gracias. Bueno, gracias a usted. no hay por qué, no hay por qué. Seguimos con Marcela, había levantado la mano. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Quiero escucharlos a todos. Bueno, les quiero contar un poquito de mi experiencia para desmistificar esto y sacar miedos. No hay por qué Bien. tener miedo. A mí se me cortó internet durante una regresión. Nada, realmente no pasa nada. Se puede volver y además puede volver al estado, ¿no?, en el que estabas trabajando. Y además es fantástico Jorge como guía para este proceso. Si tienen dudas respecto de hacer la terapia, háganla con total confianza y fe de que esto sale bien. Les puedo contar, desde mi experiencia, ya hicimos 2. Bueno, una se interrumpió, así que para mí son casi como 3. ¿Y cuántos síntomas se resolvieron? Incluso es grandioso. Yo tenía una lista enorme de temas a tratar con Jorge para resolver, y me preguntaba a mí misma, ¿no? Yo nunca te lo dije, Jorge, esto. ¿Cómo vas a saber vos cuál de los síntomas vamos a trabajar en cada sesión que hagamos? Y realmente el alma sabe, el alma va sola al punto para desarrollar. Es como que el manual de instrucciones para mi vida y para resolver las cosas que necesito está en mí. Es un encuentro de mí para conmigo misma. Y es fascinante verse a uno mismo en otras vidas con los mismos gustos, por ejemplo, o disgustos de la vida actual. Les puedo dar un ejemplo. Nosotros vimos con Jorge en una de mis vidas anteriores en que había sido hombre y me tocaba trabajar en un puerto, y yo hacía, olor a pescado, no me gusta. Bueno, en esta vida actual yo no como pescado, no soporto el olor a pescado. Así que hay cosas que vienen con nosotros, no hay ningún lugar a dudas de que esa persona que estamos viendo en esa imagen, que puede parecer un sueño, o hasta podemos dudar si nos lo estamos inventando, somos nosotros. Vamos y venimos, nada más, tantas veces como que necesitemos para aprender algo. Y sí, a veces nos quedamos enganchados con algo que no nos salió bien, y eso se nos aparece en esta vida hoy, con un dolor, con un problema de vínculos con alguien, con una pesadilla reiterativa que me trae un miedo, y no es más que un recuerdo que hay que superar. No sé, Jorge, si querés que contemos algo en particular, decime. No, lo que vos quieras, no, ya con lo que contaste está bárbaro, y entender eso, ¿no? Que muchas veces, a veces uno dice, ¿y cómo esto que me estabas diciendo? ¿Cómo vamos a saber? Y bueno, el alma va sola, va directa al tema, no hay que tener ningún tipo de miedo, no hay ningún miedo de quedar en ningún lugar, ni atrapado en ningún año. Hay algunos efectos que muchas veces, que no lo hemos nombrado, ahora me vino a la memoria, que son maravillosos, como por ejemplo con X, la xenoglosia. Xenoglosia es el paciente hablando en un idioma que no maneja en conciencia. Eso me pasó varias veces, ¿no? Y
y bueno, después la persona me decía, ay, yo no sé, yo me sentía hablando y ahora si yo me pasa algo con eso, si yo siento algo de eso, no, usted quédese tranquila, no va a pasar nada, no le va a pasar nada, y no le pasa nada, o sea, claro, a veces cuando aparece algo desconocido, digamos, es lógico, ¿no? Que uno le tenga miedo o que tenga resistencia a eso, pero Hay no pasa nada. una cosa linda que me gustaría compartir. Es un encuentro con este ser de luz, o guía espiritual, o ángel de la guarda, como ustedes quieran llamarlo. Yo tuve la oportunidad de que Jorge me ayudara a encontrarlo, a verlo en este espacio entre vidas. Si van a hacer la terapia y les da miedo transitar alguna muerte, no pasa nada. Es un instante, siempre está Jorge ahí, a la mano, para sacarnos de ese lugar en el que estamos en ese sufrimiento. Pero la verdad que vernos saliendo de un cuerpo físico, llegando a un espacio de luz, donde hay un ser de luz que nos recibe, nos ayuda, nos acompaña, nos aconseja, se genera una sensación de paz tan grande y de bienestar tan placentero que no hay por qué temer. Realmente vivir esto nos quita el miedo a morir, muchas personas tienen. Claro, eso es otra de las cosas interesantes que ahora que lo traes es importante. Espera, Leticia, apaga un minuto el micrófono porque hace ruido y yo te lo enciendo ahora. Dame un segundo. Ahí. Ahora te doy la palabra. Esta es una de las cosas importantes que es como, digamos, un efecto colateral, que es eso, ¿no? Si yo transito y veo y paso por la muerte de otra vida, y lo tengo tan claro y lo veo, ¿no? Como pasa muchas veces, eso solo me está mostrando que con la muerte no termina nada, digamos, ¿no? Es muy interesante esa experiencia, ¿no? Cuesta esto que la cabeza lo tome, ¿no? Porque la cabeza dice, no, me muero y se acabó todo, ¿no? Aparecen efectos de la creencia o de la fe tratando de mitigar esto, porque obviamente el hombre le tiene miedo a lo desconocido, ¿no? Hay un rechazo a eso que no conozco, pero si uno lo piensa bien, es una muy buena prueba de que la persistencia del alma, ¿no? Que la vida continúa, no acaba en esta existencia. Bueno, Marcela, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más. Una sola cosa, un comentario que hizo Gabriel hoy al principio, que preguntaba esto de que de pronto le viene una idea a la cabeza y que lo sorprende. A mí también me está pasando. Y hay muchos videos y muchos trabajos de algunas personas que hablan de la presencia de los ángeles o de estos guías que nos susurran. Bueno, yo estoy totalmente convencida que cuando se me viene una idea a la cabeza y que es una idea para iluminar, para aportar, es buena, no es nada destructivo, al contrario, siempre es amoroso y siempre es para el conocimiento de uno mismo y el avance en la vida, es este ángel o este ser que me está susurrando. Quizás sea eso, quizás sea la intuición, no importa. Bienvenido sea cuando viene del amor y sirve para el crecimiento. Así que nada, prueben la terapia, es fantástica. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Bueno, sí, Leticia, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Jorge, cuando hablabas hace un momentito de que las personas a veces hablan otro idioma. Sí. A mí me pasa que, por cierto, lo subí en YouTube un video donde tuve una paciente que era tan fuerte el video que empezó a hablar en otro idioma y empezó a insultar, a decir muchas cosas feas, que de hecho cuando yo la tocaba me decía de cosas, me decía que yo la quemaba, me decía no me toques, horrible, pero fue una cosa que te pone los pelos de punta y dices, a ver, ya tengo ganas de correr. Eso fue muy al principio. Bueno, lo subí hace muy poquito, pero fue hace mucho que lo hice, porque no había pedido autorización. Y como la chica se fue, yo tenía que preguntarle. Entonces ahí lo tuve guardado mucho tiempo y todavía lo editamos, porque había cosas tremendas que la verdad van a pensar, esto es una actuación de exorcismo, porque sí, sale de todo, de todo razonamiento lógico. Entonces empezó a hablar otro idioma y fue algo curioso que hasta ella sí tiene la grabación completa real,
de cómo insultó, cómo dijo, y ella no lo podía creer, pero salió perfectamente bien, hablamos con el ser, le dijimos que si quería irse a la luz, que él merecía la liberación. Bueno, ahí le haces una idea para que quiera acceder y se fue. Ella se le quitó toda la sintomatología, el miedo de salir a la calle, la fobia, muchas cosas que traía que encuadramos en una misma cosa y todavía le preguntamos, ¿y dónde estás? Estoy aquí en su estómago, decía. Sí, claro. Y ella de colitis todo el tiempo, y además le provocaba pleitos con su esposo. De hecho, Sí, ella se divorció porque decía que no lo soportaba y no era nada de la vida, era de un ser, Jorge. Trae infinidad de síntomas, ¿no? Este tema de la posesión. Traía, pero gracias a Dios terminó perfectamente bien. En la tercera sesión ella ya no tenía nada. Muy bien. Despacito para terminar. Muy Muchas bien. gracias, Jorge. No, por favor, por favor. Y entre algunas de las cosas que estamos haciendo, quería aprovechar a comentarles, hemos desarrollado todo un protocolo de investigación donde estamos investigando, por ejemplo, haciéndole regresiones a personas con mediumnidad. Y en este caso tenemos a Mabel, allí desde las Islas Canarias, que ya hemos hecho un par de regresiones. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, y con ella tratamos de hacer, y algunos medium más también, y con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, también hemos estado haciendo regresiones, para investigar, por ejemplo, si la experiencia cercana a la muerte estaba programada por el alma o era un error, digamos que había fallado la cosa, ¿no? Es muy interesante las investigaciones. En el caso de Mabel, si querés contar algo, Mabel, no sé si tenés ganas de tu experiencia. Sí, yo les cuento. ¿Se me escucha bien? Porque no tengo puestos los auriculares. Sí, se escucha Sí. Perfecto, sí. Vale. Pues nada, respecto a la regresión a vidas pasadas, en mi caso, por el tema de la mediunidad, fue muy interesante porque yo he tenido 2 regresiones, una contigo y una con Genoveva, ¿te acuerdas? Sí. En ambas he recordado situaciones que condicionan a día de hoy mi vida, ¿no? Ese bloqueo que yo digo que en el que me estoy trabajando en la mediunidad, que todavía no la puedo desarrollar al máximo y tal, pues descubrimos que la mediunidad estaba bloqueada de otras vidas, ¿no? Atrás. Y por contarles un ejemplo de Genoveva y un ejemplo tuyo, en la vida actual, o sea, en mi vida actual, yo he estado en diferentes médicos y por una sintomatología que era como unos calambres muy fuertes, ¿no? Yo sentía como unas puñaladas, ¿no? Muy fuertes en todo el cuerpo, hasta tal punto de que me han llegado a medicar con medicamento epiléptico, ¿vale? Para a ver si podíamos controlar esos dolores porque eran muy fuertes. Y a través de la regresión, buscando el tema de la mediunidad, pues salió una vida en el 1800 y pico, en la que también era medium, y en el pueblo no estaba bien visto que yo fuera medium, entonces las mujeres del pueblo, digamos, me crearon una trampa, me metieron en una cabaña y me empezaron a apuñalar, ¿vale? Como para hacerme, ¿cómo se dice? Como para escarmentarme, ¿no? Yo de ser medium y vidente y tal, no estaba bien visto. Y bueno, y en esta vida, esas puñaladas que yo sentía, que esos calambres, que eran mucho más que calambres, que eran puñaladas, pues efectivamente descubrimos que eran esa sintomatología de la que tú hablabas antes, ¿no? Que traía yo de aquella vida. Y después contigo, en la regresión que tuvimos hace poquito, también descubrí que en otra vida mi madre no me permitía tampoco ser medium, también lo era en esa vida, medium y vidente, al igual que en esta, pero en aquella vida mi madre no lo permitía porque estaba también muy mal visto y las vecinas del pueblo pues le iban con el cuento y tal, y mi madre me daba unas palizas muy grandes, ¿no? Por andar haciendo esas cosas que no estaban permitidas. Y bueno, y eso también me bloqueó el tema de la mediunidad y también lo estoy representando en esta vida porque coincide también que mi madre, la que me daba las palizas en aquella vida,
actualmente vuelve a ser mi madre. Y se ha repetido más o menos el tema de que mi madre no acepte mi mediunidad y demás. O sea, son patrones y son síntomas de aquella vida Claro. que se están presentando otra vez en esta, ¿no? Ujú. Y que todo eso le pudimos dar luz y yo pude entenderlo y está mejorando todo ese tema gracias al darme cuenta a través de la regresión, ¿no? Ujú. Me ha ayudado un montón. Claro. Y Y nada, y comentarle... Dime. No, que lo que quería aclarar es que muchas veces las personas con mediumnidad, de hecho tenemos un grupo que se llama SOS Medium, donde vamos a dar una charla el 19 de noviembre para que varios mediums asistan a otros mediums con obstáculos en la mediumnidad, porque el obstáculo de la mediumnidad puede darse por lo que está contando Mabel de una vida pasada o por, digamos, la irrupción de la mamá o el papá en esta vida con mensajes que influyen en la subjetividad destructivos sobre el tema. Entonces, a mí se me va perdiendo el tema, se me va obstaculizando el tema de la mediunidad, ¿no? Así que puede estar originado por los dos lados, ¿no? En este caso, mamá en la vida pasada eran palizas, y en esta por ahí es el tema verbal, psicológico, digamos, no son palizas, pero producen el mismo efecto, ¿no? Entonces, Total. claro, tal cual. Sí. Muy bien, bueno, muchas gracias. ¿Querías agregar algo más, Mabel? No, si acaso comentar que si hay alguien que le apetece pues, recibir la terapia y demás y se lo está dudando, que no tengan miedo, que es algo completamente natural, que va fluyendo, que tú nos haces sentir un montón de seguridad, de que nos vas acompañando en esos momentos complicados de cuando uno revive la muerte y demás, no es para nada traumático, porque el acompañamiento ayuda, ¿no? Y que se sacan muchísimas cosas en claro, que el hecho de ponerle conciencia y darnos cuenta ayuda un montón y nada, animar a todo el mundo a que lo intente, a quien se lo esté pensando, porque viene muy bien, para resolver cosas del pasado y del presente también, sin duda alguna. Claro, Sí. muchas gracias, Mabel, muy amable, muchas gracias. Y recordando un poco a Freud, otra vez, recuerden que para Freud, para el psicoanálisis, la sanación, entre comillas, justamente pasa por hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Eso es lo que busca el estilo terapéutico. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Y el procedimiento de abreacción que hacía Freud, que lo llamaba limpieza de chimenea en ese momento, ¿no? Que era permitir que el paciente hable, saque para afuera, ¿no? Es lo que, digamos, el cuerpo de vida actual permite que el alma drene esos atrapamientos que tiene, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, me acuerdo ahora una persona que tenía permanente dolor de espalda y se fue una vida pasada y acá biológicamente no tenía nada y había muerto por 100 azotes en una vida pasada, ¿tá? Y entonces los efectos de los azotes seguían teniendo gravitación en vida actual, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante porque aparecen estas cuestiones que han generado estos atrapamientos y funciona en muchos aspectos muy similar al psicoanálisis esta técnica, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Mabel. Y tenemos también ahí a Laura, que no sé si tiene ganas de hablar, Laura, que está en Estados Unidos, Laura González, ¿qué tal? Que ella también tiene mediumnidad y también hemos hecho una regresión. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Jorge, muy bien. Saludos a todos. ¿Cómo estás? Y un abrazo para ti. Gracias. Muy bien. me gustaría compartir algo porque la sesión que tuve contigo fue más de lo que esperaba porque yo fui contigo yo te contacté para muchos otros temas como más superficiales. Pero cuando tuve la sesión contigo pasaron cosas que realmente yo no te dije o no te pedí o no esperaba, que realmente era como la raíz de todo lo que me estaba pasando, porque yo traía mucha desconfianza por lo que yo venía haciendo, venía viendo desde pequeña, pero yo no creí, me hacía falta la confirmación de alguien o de algo, de alguien como de algo
un Dios o un ser de luz o la reafirmación de que estaba correcto lo que yo estaba haciendo, lo que estaba viendo. Y en la sesión pasó algo contigo que me ayudó muchísimo y después empecé a vivir. Como por ejemplo, ¿te acuerdas que el Maestro Jesús fuimos hacia él? Y sí. me quitó algo de la garganta, que él lo dijo como era una enfermedad, que realmente yo no te había pedido, realmente yo no sabía que era algo que me estaba, que yo tenía, pero a partir de eso mi voz cambió, la seguridad con la que yo hablaba, porque yo soy terapeuta y uso mucho mi voz. Mi voz es una de mis herramientas porque me comunico y escucho igual. Y a partir de ahí tuve muy clara la mediunidad porque empecé a hacerlo muy claramente. Realmente yo siempre lo había visto así, pero no sabía que era así. Yo escuchaba a otros medium y pensaba que era de la forma en que como ellos lo veían yo tenía que verlo. Pero a partir de la regresión que tuve contigo, tuve esa confianza en decir lo que yo veía y esa seguridad con mi voz. De hecho, me gusta cantar y empecé a cantar mucho mejor, mi voz se escuchaba diferente y pues fue maravilloso. Fue simplemente una regresión la que hice contigo y tuve cambios muy profundos y que de hecho voy por la segunda, la tercera y las que faltan, pero sí, eres muy bueno en lo que haces y me sentí muy cómoda. Estoy con ganas de más, porque sí abriste una puerta que abrió muchas cosas en mi vida. Después de la regresión contigo, Jorge, tuve una visión, una meditación, y pude ver lo que yo fui en otra vida. No sé si nunca, no te he platicado, No. te platiqué que yo había visto una señora que era en su tiempo fue una bruja, pero bruja buena, que era yo. Pero ya después de cuando tuve la sesión contigo, Jorge, tuve una meditación y ya se presentó ella y ya me dio a detalle desde el día, desde que fue pequeña hasta que cómo la mataron, pero eso se abrió como, no entiendo, es como si tú con eso hubieras abierto un canal y yo ya estoy más en contacto con... Claro, lo que pasa es que cuando uno realiza una regresión, lo que se hace es justamente lo que explicábamos recién, ¿no? O sea, se permite que el alma drene cuestiones, ¿no? Y entonces, al drenar, muchas veces aparecen efectos colaterales de cosas que ni el consultante había propuesto, ni que las habíamos hablado, nada, ¿no? Entonces, me ha pasado que al año me ha llamado una consultante y me dice, Jorge, ¿cómo está? ¿Te acordás eso que yo ya ni me acordaba, por supuesto? Es más, ni me acordaba lo de Jesús de Laura, que hace poco tiempo, porque, claro, te olvidás de tanta historia en la cabeza, te olvidás. Y me dice, ¿te acordás? No, a ver, recordame cómo era la regresión, tal cosa, tal cosa. Bueno, esto que pasó en la regresión, hoy, había pasado como un año, hoy me di cuenta que eso tenía que, o sea, que hay efectos colaterales y efectos a posteriori, ¿no? Uno hace una post-regresión y te dice, bueno, vamos a esperar 2 semanitas a ver cómo te sentís, y sí hay efectos rápidos, pero hay cosas que después, ¿no? Se siguen drenando. Entonces, es así, es muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Laura, muchas gracias por compartir. Tenemos acá una pregunta de Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Hola Jorge, saludos desde México. México, bueno, vamos pasando de Canarias a Estados Unidos, ahora México, vamos. Jorge, te voy a hablar algo sobre mis creencias y para ver si me puedes resolver. Pues básicamente es una duda de lo que yo he entendido todo esto. Venimos acá con una misión de aprendizaje, de crecimiento a nivel espiritual y pues llegamos con ese desafío de lo que queremos superar, ¿no? Nuestra alma, lo que quiere superar y crecer en específico.
Y entiendo que, bueno, pues el olvido de las vidas pasadas, pues tiene una razón de ser. Y yo no estoy muy seguro si una regresión, pues sí es como hacer trampa y te vas por una vía rápida y entonces sí, puedes resolver, puedes entender, pero no sé si entonces con eso echas a perder justamente la razón por la cual venía. ¿Sí me explico? Es Sí, decir, sí, te bueno, pues entiendo. no lo resolviste por tus propios medios, no entendiste, fuiste a algo que debías de haber olvidado y pues ya lo recordaste, ya lo resolviste y ahora vamos a tener que repetir porque pues no lo superaste por ti mismo. Claro. Bueno, varias explicaciones con respecto a eso. En principio yo creo que somos no humanos con espíritus, sino espíritus que hemos decidido venir a transitar una experiencia humana, ¿no? ¿Y por qué básicamente esto? ¿No? Porque muchos podrían preguntarse, pero si nosotros estábamos tan calentitos, tan bien ahí arriba, tan asistidos, con toda la iluminación, ¿por qué tenemos que venir a padecer esto? ¿No? Y bueno, fundamentalmente porque allá no hay dualidad, ¿no? Allá no puedo aprender lo que es que mi esposo me deje, que mi papá se me muera cuando soy chiquito, que me traicione mi mujer, o sea, no puedo experimentar esas cosas. Solamente aquí, en esta situación, o en otro planeta en el que encarne, porque me olvidé decirle, pero también he tenido casos de otros planetas, y yo necesito como espíritu aprender para valorar mucho más la esencia que yo soy, lo que realmente soy y lo que tengo como espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un montón de cuestiones que son digamos, karmáticas o que son aprendizajes que el alma en su encarnación se propuso transitar para aprender, ¿no? Y esas cosas a veces son fuertes, ¿no? A veces son una enfermedad, a veces son un accidente, ¿sí? A veces son vivir un ratito como bebé, porque en una vida pasada yo desperdicié mi vida o tomé mi vida por mis manos, en mi propia voluntad, y ahora tengo que aprender a experimentar qué es lo contrario, ¿sí? Entonces, vos me decís, claro, podría ser esto planteado como una trampa, ¿no? En la cual yo me deshago voluntariamente a través de una regresión de algo que tendría que haber experimentado. Ese es el planteo, ¿correcto? Exacto. Entonces, lo que sucede es que gran parte de las cuestiones que aparecen en una regresión, digamos, son experiencias traumáticas que a mí no me están permitiendo vivir bien mi vida del aquí y ahora, porque mi alma está enganchada en esas situaciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo no podría desatrapar el sentir asco por mi pareja si en realidad tiene que ver con una vida que yo pasé como monja, que no tiene nada de malo esa vida como monja, ¿sí? Pero me provocó que a mí en el aquí y ahora me esté pasando esto, ¿sí? ¿Por qué no podría desembarazarme? Si no es el objetivo venir a transitar eso, eso hay que entender que las cuestiones que desatrapamos son efectos no deseados de experiencias anteriores, ¿sí? No estás desatrapando, no estoy diciendo, bien, a partir de ahora voy a evitar que no sé, que aparezca una revelación en la regresión que no permita que hoy tu hijo salga esta noche y lo maten porque vos tenías que trabajar el desapego. No se trata de eso. ¿Se entiende? Se trata de desatrapar cuestiones que a mí me están obstaculizando la vida. No sé si a lo mejor con más ejemplos podríamos ver, pero vimos varios ejemplos en los cuales, por ejemplo, Mabel no puede ejercer su mediumnidad porque la han torturado en una vida pasada por ser medium. ¿Y qué culpa tenía? En 2 vidas, me dice ahí. ¿Qué culpa tenía Mabel de ser medium y de que en esa época, por una cuestión cultural, se viera mal la mediumnidad? ¿Qué culpa tengo que yo era cristiano y me tiraron a los leones y morí quemado ahí no sé, en la hoguera como bruja, y que hoy no puedo ni encender el fuego de la cocina para cocinar porque le tengo pavor al fuego?
O sea, son cuestiones que obstaculizan la vida actual, pero no tienen que ver con lo karmático, ¿no? Entonces, hay un tema fundamental. En el universo y en las encarnaciones existe una ley que es el libre albedrío, que es fabulosa, ¿no? Porque te permite que vos, si querés quedarte en el bajo astral, anclado por miedo a un juicio, porque vos fuiste católico y creés que va a haber un juicio post-mortem, y te quedás anclado y no vas a la luz, no va a venir Jesús a buscarte y a decirte, vení, amigo, era una mentira de los curas, vení para acá, vamos que... No, 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 no. O sea, libre albedrío, o sea que cualquier experiencia que vos despliegues en tu existencia va a devenir cuestiones del orden de lo karmático, del orden de lo experiencial, del orden del sufrimiento en X cosa. No sé si me hago entender. Por tu rostro me parece que mucho no te convence lo que digo, pero digamos, no tengo otra explicación, pero creo que, no sé si alguien quiere echar un poco más de luz a lo que digo, si se le ocurre, para entender, porque a veces uno no tiene la totalidad de argumentos para todas las cuestiones, pero no me evita algo la regresión, no me evita transitar por una cosa que yo debería haber transitado, ¿sí? Sino que me exime de algo que me está condicionando, ¿no? Entonces, suponete que no hubiera hecho la regresión y hubiera seguido con ese tema de la vida pasada como monja y termina separada del marido por una cuestión de que a ella le pasó eso en una vida pasada y se termina destruyendo la familia, por ejemplo. ¿Tá? Y esa es mi cuestión, Jorge. Vamos a suponer ese caso. A lo mejor el desafío era poder lograr desarrollar mucho más el amor interior, ¿no? Para no sentir ese asco, desarrollar mucho más y encontrar la manera de poder amar a mi esposo, ¿no? Sin tener que haber ido atrás. Pues ya lo entendí. Muy bien. Pero no estoy seguro si más bien el desafío era poder desarrollar mucho más el amor actualmente y haberlo resuelto en esta vida. Claro. Sí, yo no tengo dudas de que las regresiones, he leído a Brian Weiss, por ejemplo, y lo que escribe acerca de esos beneficios, no tengo duda de eso. Pero mi tema es, si no estamos yendo hacia algo que deberíamos de resolver aquí para no tener que regresar. Sí, te entiendo la pregunta. Te entiendo la pregunta. Con las cuestiones actuales, sino claro. Entonces ya hay manos de otro. Y entendiendo perfectamente que nuestra alma va evolucionando, ¿no? Pero si entonces se trae algo de una vida pasada, entonces quiere decir que pues no estoy nada más con la experiencia física actual. Claro. Sino que ya eché mano de las otras que se suponía que debía haber olvidado. Sí, yo entiendo y estoy tratando de compararlo, por ejemplo, digo, si yo soy médico y te salvé la vida y resulta que mi alma tenía programado morirme ahí y yo te salvé la vida, obstaculicé tu proceso álmico y entonces estaría la medicina complicada también ahí, ¿no? O si yo quería, por ejemplo, me he encontrado varias veces con bebés abortados, ¿sí? Adheridos al campo energético de la madre, re enojados porque la madre los había abortado, ¿no? Ahora, a veces el aborto de esos bebés es una cuestión que tiene doble cara, ¿no? A veces es solo para el bebé, porque suponete se suicidó en una vida pasada y ahora tiene que experimentar lo contrario. A veces es solo para la madre, porque la madre tiene que practicar el desapego y entonces el bebé se ofrece como un acto de amor en un pacto álmico a encarnar y morir temprano para que la madre practique eso como espíritu, y a veces es para los dos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo intervengo y la convenzo a la mamá? No lo abortes porque eso es pecado, y la mamá no lo aborta y el alma había programado eso. Sería exactamente lo mismo, ¿no? Viene la abuela muy católica y le dice eso a la mamá. Y le dice, no lo abortes. Y pero, ahí... Pero entiendo eso que ya tiene que ver con el actuar de un tercero, que puede ser incluso un acuerdo. Y acá es un tercero el que está actuando, el terapeuta. No soy yo mismo decidiendo ir con una regresión o buscar la manera de enfrentar lo que tengo yo ahorita.
Claro. Bueno, por eso yo me estoy poniendo en el lugar del tercero, ¿no? Del que está operando para que eso no sea, ¿sí? Y entonces te estoy dando otros ejemplos, otras alternativas, que por ahí era buenísimo. Qué bueno que no la abortó Elena al nene. Y resulta que el alma de ese nene había programado eso para que la madre practique el desapego. Y yo, como la abuela muy católica y muy convencida de mis dogmas, lo obstaculicé. Y se va a tener que repetir, ¿no? Ahora, ¿lo hizo de mala onda la abuela muy católica? ¿Lo hizo porque...? No, lo hizo porque ella creía que eso era así, ¿no? Entonces, yo no creo que se pueda producir, digamos, algo en contra del alma, o sea, en contra del proceso álmico, con la intervención de una regresión realizada por un terapeuta. Al contrario, yo creo que ayuda a resolver, porque también podríamos ir a otro pensamiento, podríamos decir, ¿y por qué no hay un mecanismo que depure y purifica esto en el espacio entre vidas? ¿Por qué tiene que ser así, de que yo tengo que venir a cargar con todo esto? Estaría buenísimo que hubiera un mecanismo automático de depuración de hechos traumáticos en el espacio entre vidas, ¿sí? Y entonces me evitaría de todo esto. Bueno, no lo hay, y por algo no lo hay. Justamente por algo no lo hay, ¿no? Sí, Leticia. Podríamos decir, Jorge, que esas influencias de vidas pasadas en la actual habrán sido desafíos o retos individuales no resueltos. Sí, podés no haber resuelto algo que viniste a resolver de una vida anterior todavía a esa de la vida pasada, ¿sí? Y como no lo resolviste, vuelve a repetirse la escena teatral nuevamente. Y vuelve a aparecer lo mismo, inclusive a veces con los mismos actores. Sí. Espérame un segundo que, a ver, Leticia quiere aportar algo y el esposo de Mabel también. Y Marcela también, opa, ha sembrado pero muy bien, porque nos hace pensar esto, porque yo nunca me lo había puesto a pensar esto y está bárbaro pensarlo. A ver, vamos con Leticia, ¿qué dice? Cortito cada uno, así podemos aportar todos, ¿sí? Yo estaba comentando ahorita, yo les iba a comentar ahorita que eso que comenta Carlos. ¿cómo se llama? Carlos. Es muy interesante, pero hay que pensar también que quizás, así como elegimos las experiencias de vida para poder vibrar en el amor y ir ascendiendo en la luz, a lo mejor también estaba escrito que nos hicieran un proceso de depuración para poder limpiar nuestros karmas o nuestras experiencias que ya nos traen causando alguna dolencia en nuestro cuerpo biológico. O sea, ese sería el mejor también argumento que podríamos tener los terapeutas. Esta limpieza, es decir, la terapia de regresiones existe porque está grabado por el universo y está previsto el proceso, está bárbaro. Es un argumento hermoso ese que podríamos seguir. Pero es que entonces no tendría que, o sea, si no tenías que venir a vivir eso, entonces no lo hubieras vivido, no hubiera existido el terapeuta que conoces, el maravilloso ser que te está ayudando, el don que tiene y la pasión que tiene por su trabajo, y que te topaste en ese momento con esa persona y que no fue casualidad, porque es más bien una causalidad. Entonces yo pienso más bien que eso lo tenía que vivir la persona. La recuperación por medio de alguien que era muy profesional y que te ayudó y que estaba ahí en ese momento para escucharte. Puede ser, ¿no? Sí. Bueno, yo pienso que todo tiene un porqué y que nosotros siempre vamos a tener escrito nuestro propio libro y que yo pienso que su argumento de cada quien lo hace desde antes de reencarnar y que ya estaba escrito que ibas a encontrar esa persona y que esa persona te iba a ayudar. Sí, puede estar trasladado a otra cosa, que yo como que viví solo y de pronto te enfermaste y aparece un sobrino lejano que viene a cuidar. Nunca ves. Y entonces, ¿y dónde salió esto? Y bueno, por ahí estaba programado eso. Sí, puede ser. Pero bueno, es interesante planteárselo, ¿no? A ver, el esposo de Mabel, que no me acuerdo el nombre. Hola, Emilio. ¿qué tal? ¿Cómo? Emilio. Emilio, ¿qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Contanos, ¿qué pensás de esto? Me voy a intentar ser breve. Vale. Yo parto de la premisa, como dijo usted antes, de que somos seres atemporales. Somos almas
hemos vivido otras vidas con otras personas, otras experiencias y hasta en otros planetas. Al ser atemporales no podemos tener en la cabeza el programa de el tiempo. Tenemos el programa metido del tiempo, pero porque somos seres humanos y nos han criado para eso. Claro, el tiempo es una convención humana, digamos, porque si yo tengo que encontrarme a las 18 horas del martes 31 de enero con vos, si no existiera el martes, si no existieran las 18 horas, ¿qué hacemos? Te digo, bueno, cuando el sol más o menos esté a esta altura y vamos y nos juntamos, ¿no? O sea, es una convención humana el tiempo. No existe en el universo el tiempo como tal, digamos, ¿no? Sí. Entonces yo, por ejemplo, en esta vida, si tengo un problema, yo quedo con una persona, un familiar, comento el problema y vamos a la raíz para que me pueda ayudar y me pueda orientar. Pues lo mismo sucede, pero en una vida pasada. Soy la misma alma, soy el mismo ser, intentando conectar con una persona, en este caso usted, para ir a la raíz del problema. Y poder sentirme mejor. Es decir, soy la misma persona, no, el mismo alma, intentando solucionar un problema que he tenido a lo largo de mi existencia. Claro. No sé si me he explicado bien. Sí. Igual la raíz de la pregunta está buena porque él lo que se pregunta, Carlos, es, ¿realmente no debería haber vivido esto que se develó con la regresión y resulta que se arregló? ¿No sería que yo debería haberlo vivido igual? Bueno, ya fuimos dando explicaciones, ¿no? Es una existencia temporal en esa vida como en esta, porque somos seres humanos con una caducidad de vida, pero con un alma inmortal. Claro. Entonces, parece que no da tiempo de nosotros aprender o solucionar ese aprendizaje o ese problema que la vida nos pone en ese momento. Claro, tal cual. Para Muy eso bien. está usted, nos echa un cable a solucionarla. No, que no hay que solucionar nada, es para debatir y así está buenísimo. Está buenísimo, mejor y poder vivir mejor. Claro. Muchas gracias, Emilio. Marcela, ¿querías decir algo? Sí, algo breve. Mira, quería comentarle a este muchacho que hizo esta pregunta. Yo quedé viuda. No, el micrófono, Marcela. ¿Cómo? Yo quedé y ahí se cortó. Sí, yo quedé viuda y se cortó. Quedé viuda siendo joven con un hijo chiquito. Transité la soledad, transité el desapego, todo el dolor del duelo. Muchos años después de esto yo conozco a Jorge y trabajo la regresión. Esa experiencia de la viudez la tenía que vivir. Sin lugar a dudas estaba dentro de mi plan de vida para ejercitar algún tipo de aprendizaje. ¿Qué me hizo entender la regresión? Aceptar la soledad, entender por qué me costó tanto salir de lo que yo sentía como soledad después de quedar viuda. Porque me vi en otra vida transitando una experiencia similar. Entonces me aportó conocimiento, dilucidó algo que yo tenía ahí dentro de mi cabeza, pero nunca evitó que transitara la experiencia de soledad que estaba dentro de mi plan de vida. Por eso yo no creo que el vernos a nosotros en vidas anteriores nos evite situaciones de aprendizaje de esta vida. Y además, ¿por qué no pensar que dentro de nuestro plan de vida estaba el acuerdo de encontrarnos con Jorge para que fuera el instrumento para ayudarnos a seguir? Así puede ser. Todo puede ser. Muy bien, bueno, gracias Marcela. Bueno, más preguntas, que hay un montón de gente que no habló. A ver, voy a fijarme en la otra pantalla, porque si no, capaz que... A ver. ¿Quién más? ¿Quién más quiere preguntar? ¿Ninguna pregunta más? Eva, Alberto, Gema, Susana, Soledad, Agustín, hay varios. Cristian, está Cristian Lallé, mi amigo. ¿Quién más? Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, seguro nadie quiere, esperen que revise un poco. Bueno, muy bien. Entonces, por hoy dejamos. Seguramente vamos a hacer otras charlas hablando más específicamente de algún tema, como las almas perdidas o determinados temas. Y bueno, espero que los haya ayudado, que hayan podido comprender un poco más cómo es todo este proceso de esta técnica, ¿sí? Que haya
disuelto algunos cuestionamientos o miedos que pueden haber tenido sobre este proceso, ¿sí? Que se hayan podido aclarar conceptos lo más posible. Y bueno, ya saben, todos tienen el contacto porque lo tienen en el mail que yo les envié con la invitación, así que si quieren contactar conmigo ya saben por dónde. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo el haber estado aquí, el haberle dado lugar a que esto pueda ser, que es por la presencia de ustedes. Así que muchísimas gracias, gracias por todo. Y bueno, ya saben, ahí en el canal hay mucho más para mirar. Está la regresión, me puso un mensaje recién Ramón que se tuvo que retirar, pero él iba a hablar justamente, pero ya está el testimonio en la última regresión que subí de él en una entrevista aparte, así que él tuvo la regresión esta donde aparece un tema de fobia social, así que la pueden ver ahí en el canal. Y esperemos que entre todos, con todo esto, podamos ir ayudando a muchas más personas que están sufriendo, que están con dolores del alma, ¿sí? Y justamente el objetivo es ayudarlos lo más posible en todo esto. Así que muchísimas gracias por estar, nos vemos en la próxima y que tengan una muy buena tarde para todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Chau, chau, chau.